La paradoja del esfuerzo. El universo no responde a la voluntad, sino a la certeza silenciosa. En el centro de una antigua biblioteca perdida entre ruinas cubiertas por la maleza del tiempo, se encontraba un manuscrito casi deshecho por la humedad, donde una mano anónima escribió hace siglos una frase que parecía desafiar todas las leyes espirituales, conocidas hasta entonces. Solo quien ha renunciado a poseer, posee realmente todo. Solo quien deja de buscar es encontrado por aquello que busca. La autoría de estas palabras permanece desconocida, pero el mensaje se repite, en esencia, en incontables textos antiguos que la humanidad ha tratado de ocultar, negar o simplemente olvidar. La idea misma de que la fuerza más poderosa en la creación no provenga del esfuerzo consciente ni del deseo insistente parece contraria a todo lo que el mundo enseña. Desde niños, la sociedad instruye en la virtud del trabajo constante, en la lucha contra el destino y en la persecución incansable de los sueños. Sin embargo, oculto detrás de velos sutiles que apenas rozan los sabios, existe otro camino. Una ley que los antiguos iniciados llamaban la ley al revés, que enseña que la verdadera maestría sobre la realidad no se consigue mediante la voluntad, sino desde la absoluta certeza silenciosa que emana del abandono del deseo. Esta paradoja no es sencilla de aceptar. Se revela contra la intuición cotidiana, aquella que identifica la persistencia como un acto noble y la acción decidida como un requisito para obtener cualquier cosa de valor. Sin embargo, al internarse en la profundidad de escritos olvidados, textos gnósticos y manuscritos herméticos, una y otra vez aparece esta revelación insólita: el universo obedece únicamente al alma que ya no desea, porque tal alma ha reconocido en sí misma la fuente original de todo lo que podría ser deseado. En el Evangelio gnóstico de Tomás se afirma claramente: cuando seáis capaces de hacer que los dos sean uno, y lo interior igual a lo exterior, y lo superior igual a lo inferior, y cuando el hombre y la mujer sean una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Aquí no solo se habla del principio de unidad, sino también de la fusión absoluta del deseo y la realización, del querer y del tener, señalando que en el momento en que la dualidad interna se disuelve, toda manifestación externa ocurre sin esfuerzo. El reino mencionado por Tomás no es un lugar futuro ni una recompensa ganada a través de arduos sacrificios, sino la realidad inmediata de quien reconoce que el desear algo con insistencia es en sí mismo la declaración más fuerte de no poseerlo aún. Esta idea también aparece en los textos herméticos conocidos como el Corpus Hermeticum, cuando Hermés Trismegisto instruye: si comprendes que todo está dentro de ti, jamás necesitarás buscar fuera lo que eternamente has poseído. Nuevamente, aquí encontramos que la búsqueda constante es la afirmación implícita de carencia, mientras que el silencio, el desapego y la certeza de la posesión interna se revelan como el acto supremo de creación. La metáfora que mejor ilustra esta enseñanza profunda es la del agua. Observa cómo fluye un río majestuoso por las montañas. El río no tiene urgencia por llegar al mar. No anhela la velocidad, no pelea contra las rocas ni ruega por evitar las curvas. Simplemente avanza, entregado al cauce, confiando en que, inevitablemente, el mar lo guarda. La voluntad del río no está en su fuerza, sino precisamente en su rendición al cauce. Es el abandono al flujo natural de las cosas lo que le permite al agua llegar a cualquier parte sin resistencia. La ley del esfuerzo invertido, que podríamos llamar también la ley del río, se revela en textos que durante siglos permanecieron ocultos bajo prohibiciones religiosas o simplemente ignorados por la ceguera voluntaria de quienes prefirieron perpetuar el esfuerzo como única vía espiritual. En su libro casi olvidado, El libro del silencio, el sabio medieval Eckhart de Ockham escribe: solo cuando cesas de querer y de perseguir, tu ser esencial comienza a convocar todas las cosas hacia ti. Este es precisamente el secreto escondido. El esfuerzo constante afirma la separación entre el deseo y el cumplimiento, mientras que el silencio interior disuelve dicha separación, manifestando así la realidad sin intermediarios. La misma idea es ratificada en las antiguas tradiciones taoístas del Wu Wei, el arte de la no acción. Lao Tse en el Tao Te Ching escribe: el sabio no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacerse. Esta frase, aparentemente contradictoria, revela un misterio que solo el que se atreve a abandonar las viejas estructuras mentales puede comprender. No es la pasividad,
sino la ausencia de resistencia interna lo que convierte cada acto en perfecto y cada movimiento en suficiente. El verdadero maestro espiritual, según esta enseñanza ancestral, no actúa desde el esfuerzo consciente, sino desde la certeza absoluta de que su ser esencial es ya la plenitud misma. Todos estos textos apuntan a una sola verdad que se repite como un eco a través de las edades. Lo que atrae hacia sí la manifestación absoluta no es el deseo, sino la certeza silenciosa que renuncia a la carencia. Por eso, grandes maestros de todas las tradiciones espirituales han guardado este principio como un secreto reservado solo para aquellos capaces de mirar más allá de la lógica aparente del mundo ordinario. Este libro, entonces, no pretende enseñarte a pedir ni a esforzarte mejor, sino a descubrir cómo dejar de hacerlo. En cada capítulo que sigue, viajarás hacia profundidades del espíritu humano pocas veces exploradas, acompañado por voces que provienen de textos olvidados, manuscritos prohibidos y reflexiones escondidas en los rincones menos transitados del pensamiento espiritual. Cada uno de estos capítulos es un descenso hacia una revelación más profunda y desafiante, que progresivamente irá desmoronando la idea de que para tener algo necesitas luchar por ello. La paradoja que aquí exploramos es esta: quien deja de intentar, posee todo; quien cesa de buscar, es encontrado por aquello que anhelaba; quien ya no necesita ordenar ni rogar al universo, descubre con asombro que es ahora el universo quien obedece todas sus órdenes silenciosas. Ahora bien, para comprender la profundidad de esta enseñanza, primero debes hacer un voto silencioso contigo mismo. No lo declares con palabras, porque ellas vuelven a crear separación. Simplemente, internamente, abandona la expectativa, la necesidad de resultados, y deja que el río dentro de ti vuelva a fluir libremente hacia el mar infinito que aguarda. En cada capítulo, pues, se desplegará un aspecto nuevo de esta ley al revés, que, como el río, fluye sin necesidad de presión ni control. Cada paso adelante será un soltar más profundo. Cada revelación será la renuncia consciente a otro nivel de esfuerzo y de resistencia. Y recuerda siempre, no es tu voluntad esforzada, sino tu certeza silenciosa, la que hace que todas las cosas ocurran. Deja entonces que este viaje comience así, desde el abandono total del esfuerzo, desde el silencio absoluto del que ya no necesita pedir nada más. Así, tal vez por primera vez en tu vida, descubras la fuerza definitiva y secreta de la que hablaban los antiguos maestros cuando dijeron: quien ya no busca es encontrado, quien ya no intenta, finalmente ha comenzado a crear. La ley al revés: solo el que deja de intentar, domina la realidad. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El mandato del vacío: cuando ya no necesitas, todo llega. Una antigua inscripción, tallada en la piedra de un templo hoy reducido a polvo por el tiempo, rezaba con una claridad inquietante: quien busca continuamente, pierde eternamente; quien cesa en su búsqueda, alcanza lo infinito. Esta sentencia, que emerge desde la oscuridad de los siglos como una luz tenue pero poderosa, desvela una de las paradojas más profundas del ser humano y la manifestación. Aquello que más anhelamos no llega cuando lo pedimos, sino cuando dejamos de necesitarlo. En el momento exacto en que cesamos de perseguir, el universo comienza a entregar, movido por una ley sutil y silenciosa, cuyo verdadero poder reside en el vacío. No es fácil aceptar que el secreto para poseer radique precisamente en dejar de aferrarse, en renunciar a todo apego consciente o inconsciente al resultado. Este conocimiento desafía toda lógica convencional, toda sabiduría popular que asegura que la vida recompensa el esfuerzo constante y la lucha insistente. Sin embargo, una mirada profunda a través de textos olvidados y manuscritos antiguos revela que la verdadera naturaleza de la realidad es contraria a esta creencia. La creación, lejos de depender del esfuerzo, responde únicamente a la certeza absoluta del vacío interior. Solo cuando la mente deja de estar habitada por necesidades, deseos y expectativas,
queda libre para que el universo la colme espontáneamente con todo aquello que, sin saberlo, ya poseía. En el libro olvidado conocido como el Tratado del Desapego, atribuido a un sabio anónimo de la tradición hindú, se afirma con profunda certeza: mientras pienses en lo que deseas, estarás separado eternamente de ello. Deja ir, abandona toda esperanza, y aquello mismo que buscas te encontrará. Este mensaje, que bien podría confundirse con una invitación al nihilismo, es en realidad la expresión de una profunda sabiduría espiritual. No se trata de abandonar la vida, sino de abandonar la idea de que la vida puede o debe proveernos algo que aún no tenemos. En la tradición zen existe una historia sencilla que aclara perfectamente este punto. Un joven discípulo acudió ante un venerado maestro para pedirle que lo guiara en el arte de alcanzar la iluminación. El sabio permaneció en silencio por largo rato, mientras servía lentamente el té en una taza que pronto comenzó a desbordarse. Sorprendido, el joven exclamó: «Maestro, la taza ya está llena». A lo que el sabio respondió: «Así estás tú, lleno de deseos, expectativas y anhelos. Hasta que no vacíes tu taza, nunca podrás beber la verdad». Esta metáfora se repite incansablemente en textos espirituales de todas las épocas, revelando siempre la misma enseñanza esencial: el vacío precede al llenado. La ausencia de necesidad es el requisito indispensable para recibir. Pero esta idea no es exclusiva del pensamiento oriental. En Occidente, los grandes maestros místicos llegaron a la misma conclusión por vías diferentes. Meister Eckhart, el gran sabio medieval, dejó escrito con poderosa simplicidad: quien nada desea, nada teme. Y quien nada teme, todo lo posee. Para Eckhart, el desprendimiento no era un acto de renuncia ascética, sino un reconocimiento profundo de que la posesión real no depende del acto de poseer, sino del acto de soltar. El vacío interior se convierte así en un imán irresistible para la abundancia del universo, precisamente porque la ausencia de expectativa disuelve cualquier resistencia que pueda impedir su llegada. En este mismo sentido, el Evangelio apócrifo de Felipe, un texto gnóstico considerado herético por las autoridades eclesiásticas antiguas, nos enseña con claridad cristalina: cuando te liberas de la necesidad, todo aquello que necesitas se te entrega. La carencia existe solo en tu mente. Abandona la mente y entrarás en el reino de la plenitud. Estas palabras, rechazadas por la ortodoxia religiosa por desafiar la doctrina establecida del esfuerzo y el mérito, esconden una verdad transformadora que muy pocos han tenido el valor de aceptar plenamente. El acto mismo de desear afirma, con fuerza silenciosa, la realidad de la carencia. Esta enseñanza, aunque pueda parecer enigmática, encuentra eco en las profundas palabras del maestro taoísta Chuang Tse, quien escribió hace más de 2000 años: «Si buscas lo que aún no tienes, jamás serás libre». Pero cuando reconoces que todo ya es tuyo, todas las puertas del cielo y de la tierra se abren de par en par. El universo, según Chuang Tse, no es un espacio indiferente a nuestras necesidades, sino un reflejo exacto del estado interno del ser. Cuando se vive desde la plenitud interna, la realidad externa no tiene más opción que reflejar esa misma plenitud. En consecuencia, el verdadero poder del vacío radica en comprender que el universo nunca responde al deseo consciente, sino al estado interno desde el que se manifiesta dicho deseo. El apego crea distancia, la distancia crea ansiedad, y la ansiedad se convierte en un muro invisible que separa al buscador de aquello que busca. Al abandonar el apego, al dejar ir la necesidad, la separación desaparece por sí misma. En ese momento mágico, aquello que parecía distante o inalcanzable se acerca por sí solo, sin esfuerzo, atraído por la poderosa calma de un alma vacía de expectativas. Por eso, en el camino espiritual más profundo y revelador, la práctica central no es adquirir algo nuevo, sino soltar todo lo que se ha adquirido: expectativas, deseos, miedos, ideas preconcebidas. El vacío que queda después de este desapego no es una pérdida, sino una liberación absoluta, un regreso consciente al estado original de abundancia infinita en el que todo es posible porque nada es requerido. Finalmente, el mandato del vacío es sencillo pero desafiante. No exige prácticas complicadas ni técnicas esotéricas elaboradas.
su dificultad radica únicamente en el coraje necesario para dejar ir, para abandonar todo aquello a lo que nos aferramos. Porque en la esencia misma de esta enseñanza yace un misterio profundo y transformador. Cuando realmente no necesitas, cuando la mente cesa en sus anhelos, cuando el corazón deja de perseguir, el universo entero comienza a buscarte a ti. Y así, al final de esta profunda paradoja, solo queda formularte esta pregunta. No para que la respondas con palabras, sino para que la lleves contigo en silencio, como una llave que abre la puerta al misterio del vacío. ¿Serás capaz de soltar todo aquello que creías necesitar, para que finalmente, todo aquello que buscas pueda encontrarte? Capítulo 2. La voluntad que no desea, el yo que observa y ordena sin suplicar. Una voz antigua, casi borrada por la arena del tiempo, susurró alguna vez una verdad estremecedora: el verdadero poder no está en quien pide ni suplica, sino en aquel que contempla y ordena desde su silencio. Esta revelación, grabada en un papiro egipcio que yace oculto aún en las sombras del desierto, esconde una clave extraordinaria sobre la naturaleza misma de la voluntad humana, una fuerza oculta que actúa más allá del deseo consciente. No se trata de la voluntad convencional que lucha, exige o suplica al universo, sino de una voluntad más profunda, silenciosa, poderosa en su quietud, que observa y dispone sin ansiedad ni apego al resultado. La humanidad ha creído desde siempre que la voluntad es la capacidad de desear intensamente algo hasta conseguirlo, de luchar con uñas y dientes por lo que se quiere. Pero existe una voluntad más elevada y sutil, descrita en antiguas enseñanzas herméticas con palabras tan lúcidas como olvidadas. En el texto conocido como el manuscrito del templo de Heliópolis, se afirma con rotunda claridad: la voluntad auténtica no desea nada, contempla desde el centro silencioso de su ser. Y desde ese centro, ordena suavemente al universo que cumpla lo que siempre ha sido suyo. Esta voluntad no es forzada ni ansiosa, sino una simple observación desde un lugar profundo y tranquilo del yo. Al no pedir ni rogar, sino simplemente asentir desde el silencio, el universo obedece sin resistencia. ¿De qué modo se manifiesta esta voluntad silenciosa en el ser humano? La tradición mística cristiana ofrece algunas pistas en las palabras del desconocido monje del siglo XIV conocido como el Amigo de Dios, quien escribió con notable profundidad: cuando hayas abandonado todo deseo, habrás encontrado la voluntad divina. Y cuando tengas esa voluntad, no necesitarás pedir nada. Basta con que tu mirada silenciosa caiga sobre algo para que la creación se mueva en tu favor. Aquí se revela que esta voluntad no opera desde la superficie mental del deseo, sino desde una unión profunda con la fuente misma del universo, un estado en el que la mera observación tranquila se convierte en un acto de creación poderosa. Este mismo secreto lo encontramos en textos antiguos del sufismo, como los escritos místicos atribuidos a Ibn Arabi, quien sostenía que el verdadero poder espiritual radica en la conciencia testigo. Él afirmó, en uno de sus pasajes más profundos: la voluntad más alta no es aquella que pide con fervor, sino aquella que contempla en calma. Pues contemplar sin necesidad es poseer sin apego, ordenar sin palabras, ser escuchado sin hablar. Esta enseñanza sufí nos revela una profunda verdad universal: cuando el yo deja de ser esclavo de sus deseos, se convierte en el amo silencioso que simplemente observa y permite que la creación siga sus instrucciones invisibles. En esta visión espiritual elevada, el yo deja de ser una identidad suplicante e limitada para volverse una conciencia observadora e ilimitada. Este concepto está profundamente arraigado en el taoísmo, especialmente en los escritos de Lao Tse, quien dijo en el Tao Te Ching: el sabio no hace nada, pero nada queda sin hacerse. Su voluntad no anhela, pero todo le obedece. Esta voluntad, descrita por Lao Tse, se encuentra precisamente en la ausencia de deseo. El acto de no desear es en realidad una apertura total, una rendición al flujo perfecto de la existencia. Desde este lugar de completa aceptación, la voluntad ya no se impone, se manifiesta espontáneamente como parte integral del orden universal. En los textos olvidados del gnosticismo, también encontramos esta misma sabiduría. En el Evangelio de Tomás, un escrito apócrifo redescubierto en Nag Hammadi, se lee con claridad impactante: cuando seáis uno, no tendréis necesidad de pedir nada, porque vuestra voluntad será la voluntad del todo. Y aquello que vuestra mirada ordene, eso mismo sucederá.
Este pasaje gnóstico subraya la idea esencial de que la verdadera voluntad no pertenece al pequeño yo, fragmentado y ansioso, sino al yo universal, completo y silencioso. La unidad interior elimina toda resistencia, haciendo innecesaria cualquier súplica, permitiendo que una simple mirada sea suficiente para manifestar aquello que siempre ha sido nuestro. Este concepto ha sido frecuentemente malinterpretado o subestimado, porque desafía profundamente la lógica del esfuerzo constante, la idea de la lucha y el mérito como únicas vías para obtener resultados. Pero los maestros espirituales de todas las épocas insisten en que esta voluntad silenciosa es la clave para comprender cómo opera realmente el universo. En palabras de Nisargadatta Maharaj, maestro Advaita del siglo XX, aquello que observas sin apego se convierte en parte de ti. Lo que deseas desde la ansiedad permanece eternamente separado. Desde esta perspectiva, la verdadera voluntad no es un impulso externo ni un esfuerzo interno, sino un reconocimiento silencioso del poder que yace en la simple observación desaperada. El gran alquimista medieval, Paracelso, sintetizó perfectamente este principio cuando escribió en uno de sus tratados más olvidados: el verdadero poder del mago no reside en su capacidad de pedir favores, sino en contemplar serenamente aquello que ya considera suyo. Esta contemplación es suficiente para que todas las fuerzas invisibles se alineen en su favor. Aquí la voluntad se convierte en un acto alquímico interior, un proceso sutil en el que la quietud del alma es la única herramienta necesaria para que la realidad externa se transforme sin resistencia. Este es el secreto último detrás del yo que observa sin suplicar, el reconocimiento de que la verdadera voluntad ya está cumplida desde el momento mismo en que se formula sin deseo. La súplica implica separación, el reconocimiento silencioso implica unidad. Y es precisamente esa unidad lo que moviliza todas las fuerzas universales a nuestro favor. Al cerrar este capítulo, la invitación profunda y transformadora que se ofrece es abandonar para siempre la idea de que debemos suplicar o forzar nuestra realidad. La auténtica maestría espiritual reside en contemplar desde una voluntad que no desea, desde un yo silencioso que observa y ordena suavemente, sabiendo que todo cuanto contempla ya es suyo por derecho de consciencia. Por lo tanto, solo queda una reflexión final que resuene en el silencio del lector, con la fuerza suficiente para sacudir sus creencias más arraigadas y abrir la puerta a una nueva forma de existir. Cuando dejes de pedir con la voz del deseo, y empieces a ordenar con la mirada silenciosa del alma, ¿qué serás capaz de manifestar en el instante eterno de la hora? Capítulo 3. La rebelión del silencio, manifestar sin pedir, actuar sin hacer. Existe en la historia espiritual del hombre un saber que pocos se han atrevido a escuchar y que menos aún han sido capaces de aplicar. Esta sabiduría olvidada, conocida por iniciados y poetas místicos, dice así: aquello que buscas jamás será encontrado mediante la súplica, pues el acto de pedir nace siempre de la carencia. Y es precisamente esa carencia la que perpetúa la ausencia de lo deseado. El auténtico acto creador ocurre en el silencio de quien no necesita pedir, en la quietud de quien se rebela contra la ansiedad del deseo, manifestando sin palabras y actuando sin acción aparente. En los antiguos manuscritos taoístas, este principio se describe con belleza enigmática. Lao se escribió en el Tao Te Ching: el sabio permanece en silencio y deja que el universo hable en su lugar. Sin hacer nada, logra que todo sea hecho. Su quietud es más potente que 1000 acciones. Aquí Lao Tse no alude a la pasividad estéril, sino a un estado de conexión tan profunda con el flujo natural del universo que todo lo que debe suceder, sucede espontáneamente, sin esfuerzo. En este nivel de conciencia, el silencio es una rebelión contra el ego que siempre necesita hacer y controlar, liberando el espíritu para actuar desde un plano superior, donde la realidad se manifiesta sin resistencia. Esta enseñanza es también revelada en el misticismo judío, especialmente en la tradición cabalística. En el Zohar, obra central de la Cábala escrita en lenguaje simbólico, se lee: en la quietud de la mente radica la manifestación. Quien silencia sus deseos, ordena al universo sin necesidad de palabras. Los antiguos cabalistas comprendían perfectamente que el secreto no reside en la oración desesperada, sino en la contemplación interior que calla y escucha. Al silenciar el ruido constante del deseo, emerge la voz profunda del ser, capaz de manifestar realidades con la simple intención:
sin necesidad de pedir ni hacer grandes movimientos externos. En la tradición sufí, el maestro Rumi abordó este mismo principio de forma poética e iluminadora. Permanecen en silencio de tu corazón. Allí, sin necesidad de pedir, los tesoros ocultos vienen a ti como invitados silenciosos. Rumi sabía que cuando el ser humano deja de perseguir incansablemente aquello que quiere, entra en una armonía tan profunda con la realidad, que el acto mismo de la manifestación sucede sin esfuerzo, espontáneamente. Esta verdad es revolucionaria porque contrasta con el instinto humano, habituado a la lucha constante. Aquí, el silencio es rebelión porque cuestiona el paradigma dominante del esfuerzo y el control, invitando al hombre a confiar plenamente en la inteligencia del universo. Un antiguo proverbio hindú, transmitido oralmente durante generaciones por los sabios de los Himalayas, dice con claridad asombrosa: el que verdaderamente comprende la quietud, ya no necesita pedir nada a los dioses. Su silencio se vuelve una orden poderosa que el universo siempre obedece. Este proverbio ancestral, casi olvidado en Occidente, revela una verdad espiritual esencial. En la ausencia de petición yace una autoridad espiritual infinita, pues el universo responde no a la súplica, sino a la certeza silenciosa de quien ya posee internamente lo que desea. Este acto silencioso no es pasividad, sino la forma más elevada de acción, aquella descrita en la tradición budista zen como Wu Wei, o acción sin esfuerzo. En los textos del maestro Zen Dogen se explica esta idea con una sencillez iluminadora. Cuando comprendes el silencio, tus acciones se vuelven tan sutiles y naturales como la respiración. No haces, simplemente permites que la vida se haga a través de ti. Este principio invita a abandonar la lucha constante y abrazar una forma más auténtica de ser y actuar, una en la que la realidad se manifiesta naturalmente como respuesta a la quietud interior. Esta enseñanza también está presente en escritos gnósticos menos conocidos, como el Evangelio de Felipe, donde se encuentra esta enigmática frase: no pidas, no busques. El día en que dejes de perseguir aquello que deseas, te darás cuenta de que ya lo poseías desde el principio. El silencio será tu palabra y la quietud tu acción perfecta. Este pasaje gnóstico refuerza la idea central de esta rebelión espiritual. Dejar de pedir es el acto supremo de creación, pues implica un estado de plenitud que atrae naturalmente todo lo deseado hacia sí. En la antigua Grecia, los maestros de las escuelas iniciáticas, como Pitágoras y los seguidores del orfismo, enseñaban este mismo principio con absoluto hermetismo. En un texto anónimo atribuido a la escuela pitagórica, aparece la frase: la voluntad más poderosa no pide ni desea, simplemente sabe. Y en su saber silencioso, mueve el mundo sin esfuerzo. Los pitagóricos conocían la alquimia del silencio, entendían que la acción verdadera ocurre primero en el interior, manifestándose después externamente de manera inevitable. Esta sabiduría antigua invita al lector a rebelarse contra el condicionamiento que impone la necesidad constante de suplicar, actuar y luchar. También el misticismo cristiano más profundo, aquel que floreció en las obras de Meister Eckhart, resuena con esta misma verdad. Eckhart escribió con profunda lucidez: cuando te vacíes completamente de deseos, Dios mismo se convertirá en tu deseo silencioso, y todo aquello que jamás pediste será concedido. Este vacío del deseo, según Eckhart, es la más alta forma de oración, porque ya no pide nada, simplemente contempla y recibe. Es en este silencio profundo donde el ser humano descubre su auténtico poder creador. Esta sabiduría es un acto revolucionario contra la lógica dominante del mundo, porque implica renunciar a la lucha constante y confiar en un orden mayor que opera sin resistencia. Es una rebelión silenciosa contra el ruido incesante del deseo, una manifestación pacífica que nace de la certeza interna, sin palabras ni peticiones. La rebelión del silencio nos muestra que la acción más elevada no es la del hacer frenético, sino aquella que se desprende espontáneamente del ser silencioso que observa y permite que todo suceda. Al dejar de pedir, el ser humano descubre que siempre ha poseído todo lo que necesita, y que la manifestación ocurre inevitablemente desde esa plenitud interna. Así, la reflexión final que cierra este capítulo deja en el lector una profunda semilla espiritual, invitándolo a descubrir el poder infinito que yace en su propio silencio. Serás capaz de rebelarte contra tu propio deseo, de dejar de pedir con palabras,
y así permitir que el universo actúe a través de tu quietud más profunda. Capítulo 4. El ojo que sueña al mundo, creación consciente desde el sueño del yo superior. En los confines de la conciencia, en esos vastos territorios que bordean la vigilia y el sueño, yace un secreto que antiguos sabios y visionarios revelaron en sus escritos más ocultos y en sus meditaciones más profundas. El mundo que percibimos no es más que el reflejo del ojo interno que lo contempla. No somos simples espectadores de la realidad, sino el ojo mismo que sueña esta existencia. Somos, pues, la visión manifestada del yo superior, esa conciencia infinita que, en un acto sublime y silencioso, sueña el universo en el que habitamos. Este conocimiento ancestral, insinuado en tradiciones esotéricas desde tiempos inmemoriales, encuentra una expresión poética y exacta en las palabras de Chuang Tzu, sabio taoísta que reflexionó magistralmente sobre el misterio del sueño y la realidad. Una vez soñé que era una mariposa que revoloteaba alegremente. Al despertar, no sabía si era Chuang Tzu soñando ser una mariposa, o una mariposa soñando ser Chuang Tzu. Esta metáfora ilustra perfectamente la visión mística del mundo como una creación continua del yo superior, quien, desde su posición de observador absoluto, proyecta infinitas posibilidades en la pantalla de nuestra conciencia. Esta enseñanza coincide también con la cosmovisión chamánica, especialmente en las antiguas tradiciones toltecas. En sus enseñanzas, los antiguos videntes mexicanos hablaban de una conciencia mayor, un ser cósmico que denominaron del águila, cuyo ojo sueña el mundo continuamente. Según Carlos Castañeda, al transmitir la sabiduría de Don Juan Matos, el mundo que creemos sólido y real no es sino la manifestación del ensueño del águila, y nuestro verdadero poder reside en ser conscientes de ese sueño. Reconocer esto implica aceptar que el acto creativo más poderoso es despertar en el sueño mismo, siendo plenamente conscientes de nuestra capacidad de moldear la realidad desde dentro. En este mismo sentido, la tradición hermética, especialmente en el enigmático texto conocido como el Corpus Hermeticum, revela esta profunda verdad en palabras atribuidas al legendario Hermes Trismegisto: el universo es una imagen mental creada por el ojo que todo lo ve. Al conocer tu identidad con ese ojo supremo, la creación responderá sin resistencia a tu intención silenciosa. Hermes establece claramente que el ser humano no es un simple observador impotente, sino parte activa y consciente del acto de creación que realiza continuamente su yo superior. Esta visión también se encuentra reflejada en los escritos menos conocidos de la tradición hindú, específicamente en el Shivaísmo de Cachemira. En el texto llamado Shiva Sutras, se declara con una precisión espiritual impecable: el mundo existe como la proyección del ojo interior. Cuando este ojo despierta plenamente, comprende que él es quien sueña al mundo, y puede transformarlo desde la conciencia absoluta. Esta sabiduría indica que la clave no radica en manipular el mundo exterior, sino en despertar la conciencia dormida, reconociendo nuestra verdadera naturaleza como soñadores conscientes del universo. En la tradición gnóstica, el texto apócrifo conocido como el Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, ofrece una visión similar y profundamente reveladora. El mundo es una creación del Padre Invisible, que en su sueño eterno lo imagina continuamente. Quien reconoce esto, despierta dentro del sueño, y su ojo interno se convierte en el ojo divino que crea la realidad. Aquí se enfatiza la importancia crucial de la conciencia despierta dentro del sueño cósmico. Ser conscientes del sueño es asumir la capacidad infinita del ojo interior que moldea la realidad con su atención consciente. En paralelo, la sabiduría sufí, expresada magistralmente por el poeta persa Farid al-Din Attar en su obra La Conferencia de los Pájaros, insiste en que la realidad es reflejo del ojo divino que habita en cada ser. Lo que ves afuera no es más que el reflejo de tu propio ojo interno. Cambia tu mirada, y cambiarás todo lo que existe ante ti. Para Attar, despertar al yo superior es reconocer que somos simultáneamente soñador y sueño, creador y creación. En el ámbito cabalístico, el concepto de Ein Sof, la luz infinita e indefinible de la que emana la creación, coincide exactamente con esta percepción mística. Según la Cábala, todo lo manifestado surge del acto de visión pura del Ein Sof. El cabalista Moisés Cordovero escribió en Pardes Rimonim: cuando el hombre reconoce su identidad con la visión infinita del Ein Sof, se convierte en el ojo mismo que crea y observa simultáneamente, moldeando la realidad según su conciencia despierta.
Este acto consciente de creación es posible solo desde el despertar interior, desde el reconocimiento pleno del sueño divino. En la tradición budista mahayana, el filósofo Nagarjuna exploró esta misma idea en sus tratados sobre la vacuidad y la creación de la realidad desde la mente despierta. Nagarjuna afirmó con profunda claridad: la realidad es vacía, una proyección de la conciencia. Cuando esta conciencia despierta plenamente, comprende que todo cuanto existe es un sueño del ojo interior. Para Nagarjuna, la creación consciente del mundo solo ocurre cuando el ser humano despierta del sueño colectivo de la ilusión y comprende su rol como soñador supremo. En las antiguas escuelas de misterios egipcias, particularmente reflejadas en textos alquímicos y en los misteriosos papiros encontrados en templos olvidados, se repite esta visión universal: la conciencia es el ojo que proyecta la realidad. Al despertar el ojo interno, la creación obedece a la intención más sutil del espíritu iluminado. Este antiguo fragmento egipcio, conservado en textos alquímicos medievales, confirma la idea central de que nuestra verdadera tarea espiritual no es modificar el exterior, sino despertar plenamente en el interior. Finalmente, en la tradición cristiana mística, Meister Eckhart resumió esta verdad esencial en términos de absoluta lucidez espiritual: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Mi ojo y el ojo de Dios son uno solo, y ese ojo sueña al mundo en perfecta unidad. Para Eckhart, reconocer esta identidad entre el ojo humano y el ojo divino era el acto más profundo de despertar espiritual, un despertar que permitía transformar la realidad desde dentro, sin esfuerzo ni súplica. La comprensión final, aquella que subyace a todas estas tradiciones aparentemente diversas, es clara y poderosa. El mundo que habitamos no es algo ajeno, sino nuestra propia creación continua desde el ojo que despierta en el sueño del yo superior. Somos, en definitiva, soñadores del universo, llamados a despertar y ejercer conscientemente nuestra capacidad creadora desde la visión lúcida y silenciosa. Y así, para cerrar este capítulo con la fuerza de un mensaje espiritual profundo, resuena una pregunta que encierra la esencia del camino a seguir. ¿Te atreverás a despertar plenamente en tu propio sueño, a reconocer que eres tú quien sueña al mundo y desde ese despertar, transformar conscientemente tu realidad desde el ojo interno que ya lo ve todo claramente? Capítulo 5. El desierto de las expectativas, el fin del mendigo espiritual. En el corazón de antiguas tradiciones místicas, entre los susurros velados de sabios olvidados por el tiempo, se advierte una advertencia sutil pero penetrante sobre los peligros de vivir anclado en las expectativas. El mendigo espiritual, figura alegórica tantas veces descrita en antiguos textos, recorre eternamente el árido desierto de sus propias ilusiones, suplicando al universo por dones que ya posee, aunque nunca lo sepa. Él es prisionero de su propio deseo, esclavo perpetuo de lo que cree que debería recibir y nunca llega, precisamente porque no comprende que la expectativa misma es la que construye los muros de su cárcel espiritual. En el Evangelio apócrifo de Tomás, una escritura gnóstica cuya verdad trascendental fue marginada por siglos, encontramos una advertencia certera sobre este particular estado interior. Cuando llegues al lugar donde no hay expectativa, entonces encontrarás el reino, pues quien espera desespera en vano y nada encontrará, pero quien abandona la espera despierta al tesoro oculto. Estas palabras no solo revelan la paradoja de la búsqueda espiritual, sino que ofrecen la llave para salir del desierto de la expectativa, abandonar por completo la ilusión de que algo externo vendrá a completar una realidad que ya es plena por naturaleza. La tradición sufí ilustra magistralmente este concepto en la historia del sabio Abu Sed al-Karraz, quien afirmó en uno de sus diálogos recogidos en manuscritos persas olvidados: el mendigo espiritual es aquel que sigue tocando puertas externas sin percatarse de que él mismo posee la llave maestra. Al abandonar las expectativas, se da cuenta de que nunca ha carecido de nada. Para los sufíes, esta renuncia a la espera obsesiva no es una derrota, sino la más alta victoria espiritual. No se trata de abandonar la esperanza, sino de liberar la conciencia del tormento continuo que implica la necesidad. Igualmente, en las enseñanzas zen recogidas en Ensodoka de Yoka Daisy, un texto raramente citado en Occidente, aparece una reflexión profunda sobre la inutilidad de sostener expectativas espirituales. El que camina buscando el despertar con la expectativa de alcanzarlo, recorre un desierto infinito. Pero quien se detiene y reconoce que el despertar ya habita en él, encuentra oasis en cada grano de arena.
Yoka-Daisy señala una verdad universal y perenne, mientras el buscador mantenga expectativas sobre cómo y cuándo debe ocurrir el despertar, continuará atrapado en la ilusión que precisamente le impide reconocer la plenitud inherente al instante presente. Una alegoría similar se refleja en las enseñanzas de Ramana Maharshi, uno de los sabios más profundos y menos comprendidos del siglo pasado. En sus diálogos poco difundidos con devotos, afirmó claramente: quien espera algo del mundo o del propio despertar, todavía no entiende su verdadera naturaleza. Solo cuando cesa de mendigar espiritualmente, descubre que aquello que tanto ansiaba siempre ha estado aquí. Maharshi subraya así la importancia vital de soltar toda expectativa espiritual para descubrir el ser, que no depende de condiciones externas ni de concesiones divinas. En paralelo, desde el cristianismo místico, San Juan de la Cruz en sus escritos más íntimos, recopilados en manuscritos custodiados celosamente en monasterios carmelitas, habla sobre la noche oscura como el abandono de toda expectativa. En esta noche profunda el alma pierde toda esperanza vana y queda desnuda ante la realidad divina. Allí, sin pedir, sin mendigar, recibe todo aquello que nunca pudo imaginar. Para San Juan, la experiencia suprema de unión con la divinidad ocurre justamente cuando el alma deja atrás cualquier pretensión o expectativa, sumergiéndose en el vacío profundo que precede al renacer espiritual. En textos herméticos como el misterioso Asclepio, atribuido también a Hermes Trismegisto, se insiste en esta misma visión: aquel que espera algo más allá de la hora, vivirá eternamente sediento en el desierto del alma. Solo cuando se vacíe de expectativas podrá ser llenado con la sabiduría del absoluto. Hermes señala aquí la relación intrínseca entre el vacío espiritual, la renuncia a las expectativas y el estado pleno de recepción de la sabiduría universal. La filosofía del Advaita Vedanta, sintetizada magistralmente por Adi Sankara, sostiene este mismo principio en su enseñanza de no dualidad: la expectativa es la sombra de la ignorancia. En el instante en que renuncias a desear lo que no tienes, descubres que posees absolutamente todo. Para Sankara, la liberación espiritual radica precisamente en este instante supremo de comprensión donde todas las expectativas mueren simultáneamente. Desde la tradición taoísta, Lao Tse ya lo había enunciado en términos igualmente profundos: el sabio no tiene expectativas y por eso nunca es defraudado. Él habita en lo profundo del Tao y allí encuentra siempre lo que busca sin buscarlo. Lao Tse indica así una paradoja eterna: renunciar a la búsqueda no es rendirse, sino comprender profundamente que buscar implica separación de aquello que ya es plenamente nuestro. Incluso desde el chamanismo de diversas culturas originarias, especialmente la tradición Hopi, se transmite este mismo mensaje ancestral en forma de proverbio: no esperes lluvia, camina sabiendo que ya está lloviendo en tu interior. Solo así reverdecerá tu espíritu en el desierto. Este hermoso símbolo apunta directamente a la actitud interna como llave de la realización espiritual: dejar atrás el mendigar espiritual, confiando en la plenitud inherente a la conciencia misma. Finalmente, en palabras contemporáneas pero inspiradas en tradiciones antiguas, Jiddu Krishnamurti expresó esto mismo con una claridad admirable en sus charlas menos difundidas: mientras tengas expectativas, vivirás en conflicto permanente. Pero cuando renuncies a ellas, descubrirás una libertad tan inmensa que te darás cuenta de que nunca te faltó nada. Krishnamurti sintetiza de esta manera la esencia misma del camino espiritual, afirmando que abandonar las expectativas no es solo deseable, sino imprescindible para experimentar la libertad absoluta. Al adentrarnos en este desierto, el paisaje espiritual puede parecer inicialmente aterrador, pues implica renunciar a la comodidad de nuestras esperanzas ilusorias. Pero en ese silencio árido y aparentemente estéril se oculta la más profunda de las revelaciones: aquello que desesperadamente pedíamos ya nos ha sido entregado desde siempre, y solo al dejar de esperarlo logramos reconocerlo plenamente. Por lo tanto, cerrar este capítulo implica enfrentarnos directamente a la realidad más desnuda de nuestra condición espiritual, formulando una única y reveladora cuestión final que resonará en los ecos internos del lector, obligándolo a mirar hacia adentro con absoluta sinceridad. ¿Qué sucedería si abandonaras hoy mismo todas tus expectativas, si renunciaras para siempre a ser un mendigo espiritual, reconociendo finalmente que lo que tanto anhelas ya está aquí, esperándote en el centro mismo del silencio absoluto? Capítulo 6. El yo que decreta en secreto: la voz que no duda es la que crea.
En las entrañas más profundas del ser, en aquel lugar donde habita el silencio que precede a la palabra, existe una voz cuya fuerza permanece intacta desde el inicio de los tiempos. Esta voz no suplica, no negocia, no conoce la vacilación. Su naturaleza es el decreto silencioso, aquel acto supremo de creación que no requiere testigos ni aprobación externa. Ella es la verdadera identidad, el yo supremo que ordena en secreto y observa cómo la realidad se pliega, dócilmente, ante su mandato inmutable. Los antiguos textos herméticos hablan de este decreto secreto como la llave del universo. En el manuscrito poco conocido titulado Liber Stellae Rubeae, atribuido a Hermes Trismegisto, se encuentra una enseñanza críptica pero esclarecedora. Cuando la voz interior emite el decreto, el universo obedece sin resistencia alguna, porque aquella voz es una con el Creador y creación. Este texto, apenas mencionado en las recopilaciones tradicionales, subraya que lo que determina la eficacia del decreto es justamente la ausencia absoluta de duda en el corazón del que decreta. Este principio es refrendado también en escritos gnósticos de origen copto, como el manuscrito perdido conocido como el Diálogo del Salvador. En él, Jesús enseña a sus discípulos una revelación tan profunda como inquietante: hablad desde la plenitud y lo oculto de vuestro corazón, sin sombra de duda ni temor. La voz que sabe y no duda mueve montañas sin mover un solo dedo. Este fragmento, que escasamente ha llegado al conocimiento popular, resalta claramente el poder que se activa cuando la mente consciente deja paso a la fuerza imparable de la certeza interior. En Oriente, el maestro taoísta Chuang Tzu expuso esta misma sabiduría en sus diálogos menos divulgados. El sabio decreta en silencio. Su intención es pura y no contaminada por la dualidad. Por eso gobierna sin esfuerzo, porque no hay distancia entre su deseo y su manifestación. Chuang Tzu enfatiza cómo la ausencia total de duda es clave para la creación consciente, pues cualquier atisbo de incertidumbre diluye la potencia innata de la intención. Desde el sufismo, la voz del místico persa Farid al-Din Attar se hace eco de esta visión en su obra secreta titulada Las alas ocultas del alma, un texto raramente traducido al español. La palabra que se pronuncia sin convicción es ruido vano, pero el decreto silencioso del corazón que jamás duda transforma los universos. Attar subraya aquí la inutilidad de las peticiones superficiales y la fuerza abrumadora del decreto interno, cuya naturaleza es incuestionable e incuestionada. En la tradición hindú, los Upanishads menos conocidos, especialmente el Kaivalya Upanishad, contienen una referencia directa al poder creador de la voz interior. Cuando el Atman habla desde la certeza absoluta, Brahman escucha y el universo se manifiesta en obediencia perfecta. Este fragmento, perdido entre los versos místicos más populares, aclara que la certeza interna es el verdadero secreto del decreto efectivo, pues solo desde ese estado de convicción absoluta la realidad responde sin resistencia. Esta idea reverbera también en la doctrina del logos interior, que se revela en los textos cristianos primitivos de Nag Hammadi, particularmente en el libro secreto de Juan. El logos interior nunca duda, porque conoce que es uno con el Padre invisible. Cuando habla, todas las cosas visibles obedecen y se materializan según su palabra. Este misterioso pasaje, casi olvidado entre los códices gnósticos, reafirma la certeza como atributo esencial del decreto silencioso que crea realidades. Este decreto silencioso también es descrito en antiguas tradiciones chamánicas americanas, específicamente en las enseñanzas secretas de los toltecas recogidas por Miguel Ruiz en fuentes poco difundidas, quien habla sin palabras, desde la profundidad del espíritu, comanda el viento y moldea la tierra, pues la creación respeta al corazón que nunca duda. La tradición chamánica enseña así que la certeza absoluta es un poder en sí mismo, una fuerza irresistible que no admite resistencia porque se origina desde la esencia misma del ser. La certeza inquebrantable de esta voz interna es también descrita con singular belleza en los escritos de Meister Eckhart, el místico alemán cuyos sermones menos conocidos expresan: Dios no escucha tu palabra pronunciada con duda, sino la palabra que emerge de tu espíritu sin titubeos. Esa palabra silenciosa ya es creación realizada. Eckhart plantea que solo cuando el alma se libera completamente de la duda, el decreto espiritual se convierte en acto creador puro, porque no hay separación entre el que ordena y lo ordenado. Un matiz adicional sobre este poder se revela en las enseñanzas cabalísticas más profundas del Zohar, específicamente en los pasajes menos conocidos del tomo 3. El decreto que proviene del secreto del corazón humano llega intacto hasta Ein Sof,
el infinito, porque allí la duda jamás existe. Según esta visión cabalística, la certeza absoluta del decreto humano conecta directamente con el poder divino de la creación infinita, logrando que el universo mismo se reconfigure en respuesta inmediata. Estas distintas tradiciones, aparentemente dispares pero profundamente unidas en su esencia, coinciden en revelar que la clave del decreto creador es precisamente la ausencia absoluta de duda. La voz que duda no puede crear, porque se diluye en contradicciones internas, en vacilaciones y miedos que fragmentan su fuerza. En cambio, el yo que decreta desde la profundidad del ser, sin requerir prueba ni manifestación inmediata, genera automáticamente una respuesta del universo. Al comprender esto, se descubre que la auténtica creación consciente no depende de la intensidad del deseo, sino de la pureza del decreto que emerge de la conciencia tranquila y segura. Como lo ilustran todas estas sabidurías milenarias, la verdadera creación espiritual no grita, no mendiga, no exige pruebas externas, simplemente decreta con la calma poderosa de quien sabe, con absoluta certeza, que la realidad no es más que un reflejo obediente de su propia convicción interna. Y al cerrar esta profunda exploración del poder del decreto silencioso, queda en el aire una sentencia lapidaria, cuyo eco resonará inevitablemente en la conciencia del lector, invitándolo a considerar profundamente su propia voz interna. Tu vida entera refleja el decreto secreto que haces cada día desde tu corazón. No obtienes lo que deseas, sino lo que decretas sin dudar. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad total de tu creación? Capítulo 7. El abandono del resultado, el poder oculto en dejar que todo muera. Hay una sabiduría antigua y profunda en aceptar la muerte simbólica de nuestros deseos. Una sabiduría olvidada por muchos, incomprendida por otros tantos, pero preservada en secreto por quienes han penetrado el núcleo esencial del misterio. En la danza universal del nacimiento y la muerte, se revela un poder que no puede conocerse mientras el apego siga sosteniendo ilusoriamente aquello que debe ser entregado al vacío. Es en el abandono total del resultado donde emerge el secreto más sagrado y poderoso de la manifestación consciente. En las enseñanzas menos difundidas de Lao Tse, recogidas en el manuscrito poco conocido llamado el Libro del Vacío, se describe magistralmente este principio: aquel que renuncia a su apego a la cosecha, siembra en la tierra fértil del Tao, deja que las semillas mueran bajo tierra, y por eso obtiene frutos que jamás podría haber forzado. Este fragmento, escasamente citado en círculos populares, refleja perfectamente el principio universal del desapego total hacia el resultado como clave fundamental del poder creador. Esta verdad se hace también evidente en la parábola secreta del grano de trigo, contenida en un evangelio apócrifo escasamente difundido conocido como el Evangelio de Tomás: a menos que el grano caiga en tierra y muera, permanecerá solo un grano, pero si muere, dará fruto abundante. Esta metáfora, atribuido directamente al Maestro Jesús, subraya de forma inequívoca que solamente aquello que está dispuesto a morir simbólicamente puede manifestarse plenamente. Los antiguos alquimistas conocían bien este principio. El tratado poco conocido de alquimia esotérica llamado Rosarium Philosophorum proclama esta sabiduría oculta con una claridad poética inigualable. El adepto que busca transformar el plomo en oro debe renunciar totalmente al resultado. El oro emerge solo cuando toda expectativa muere en el fuego secreto del abandono. Para los alquimistas, este abandono no era una debilidad, sino el poder supremo de quien comprende que es en la rendición total, en la entrega absoluta, donde se obtiene la manifestación deseada. Este principio es también expresado con una sutileza excepcional en las tradiciones budistas tibetanas, especialmente en las palabras del maestro Padmasambhava, preservadas en un manuscrito rara vez citado titulado Las instrucciones secretas sobre la naturaleza de la mente. La mente iluminada abandona toda esperanza y temor respecto al fruto de sus acciones. En ese mismo instante, todas las acciones se vuelven perfectas, porque el fruto es entregado espontáneamente por la realidad suprema. Padmasambhava enfatiza la paradoja de que solo renunciando totalmente a cualquier expectativa se alcanza la realización suprema del deseo. Desde el punto de vista de la mística sufí, Ibn Arabi aborda magistralmente esta verdad en uno de sus tratados menos conocidos llamado El secreto de los secretos. El verdadero sabio permite que sus deseos mueran en el altar del desapego, pues comprende que solo aquello que es abandonado con sinceridad puede regresar multiplicado por la gracia divina.
Inarabi revela así que el abandono del resultado es en realidad un acto sagrado de entrega espiritual que garantiza la manifestación más elevada. En la tradición hindú, el Bhagavad Gita presenta este concepto con profunda claridad en algunos de sus versos menos citados, particularmente cuando Krishna afirma: quien realiza la acción sin aferrarse al fruto de la misma, libera su alma del apego y recibe sin buscar aquello que nunca imaginó. Esta declaración enseña claramente que es la expectativa obsesiva sobre el resultado lo que bloquea la fluidez natural de la energía creadora del universo. En los textos cabalísticos menos conocidos, como el Sefer Abair, existe también una referencia notablemente clara sobre este principio. Cuando el deseo del hombre se entrega completamente a la oscuridad fértil del Ein Sof, la luz del resultado brilla inevitablemente. Esta metáfora cabalística enseña que solo entregando completamente el resultado al vacío del infinito puede el ser humano activar el proceso creativo universal. Este mismo poder del abandono consciente aparece retratado con belleza excepcional en la obra poco difundida del poeta místico persa Hafid, quien escribió: «Deja que tu deseo muera en tus manos, entrégalo al viento sin lágrimas ni dudas. El cielo devolverá aquello que has dejado partir y llegará envuelto en milagro». Hafid sabía que la esencia misma de la manifestación es la entrega total, el sacrificio simbólico del resultado al altar invisible de la confianza absoluta. En América, las antiguas culturas chamánicas también reconocían profundamente esta verdad. En un texto secreto maya conocido como los Códices del Sacrificio, que ha sobrevivido fragmentariamente hasta hoy, se lee: aquello que es entregado con humildad absoluta, sin expectativa, renace multiplicado desde el corazón de la tierra y del cielo. Aquí se reitera claramente que solo cuando el deseo muere simbólicamente puede regresar al mundo físico, enriquecido por la fuerza invisible del universo. Al integrar estas distintas tradiciones, la enseñanza se vuelve evidente en su universalidad. Dejar morir el resultado es el acto supremo de creación consciente. La manifestación más poderosa surge no de la tensión obsesiva por obtener, sino del abandono total y confiado hacia aquello que se desea ver manifestado. Quien practica esta sabiduría no ignora sus deseos, sino que los honra profundamente al entregarlos al vacío fértil donde todo renace. Esta entrega es un acto de suprema confianza en la inteligencia infinita del universo, que supera infinitamente cualquier expectativa humana. Es un acto de valentía espiritual, pues implica soltar aquello que más se anhela, sabiendo que la esencia divina responderá siempre de maneras inimaginables. La paradoja final que subyace en esta enseñanza, profundamente transformadora, es que la auténtica manifestación se revela plenamente solo cuando el deseo humano muere en las manos abiertas de quien lo ofrece sin apego. El acto más elevado y poderoso del Creador consciente es precisamente este abandono radical, esta entrega total a lo desconocido, esta confianza absoluta en que el universo manifestará exactamente lo que debe ser. Y en este punto culminante, donde las palabras mismas comienzan a difuminarse en la inmensidad del silencio, queda resonando en la mente una sentencia final, una frase que el lector llevará consigo como semilla plantada en la profundidad de su ser, aguardando pacientemente su germinación silenciosa. El universo entrega sus más profundos milagros solo a aquel que ya no espera nada, porque ha comprendido que en la muerte de todo deseo yace el nacimiento absoluto de toda manifestación. Capítulo 8. La no acción del sabio, Wu Wei y la obediencia del cosmos. Existe una verdad antigua, tejida con delicadeza en la urdimbre de las enseñanzas olvidadas, que afirma que el poder más grande no reside en el hacer, sino en la pura espontaneidad de no interferir con el fluir natural del universo. Este concepto, sutil y profundo, aparece con fuerza en las páginas más ocultas del taoísmo, donde se lo conoce como Wu Wei, la acción sin acción. Pero comprender verdaderamente este principio exige penetrar en un estado de conciencia que desafía toda lógica convencional, una paradoja que el sabio ancestral maneja con suprema soltura. En uno de los fragmentos más antiguos del Tao Te Ching, Lao se declara: el sabio actúa sin hacer y enseña sin decir palabra alguna. Las 10.000 cosas emergen sin que él las controle, y florecen precisamente porque él no interviene. Esta cita, traducida fielmente del chino clásico, encierra una sabiduría profunda y desconcertante.
El control consciente es en realidad una interrupción de la armonía universal. El cosmos responde y obedece precisamente cuando no existe intención forzada, cuando la mente se retira y permite que todo se mueva por sí mismo. En un manuscrito taoísta poco difundido, titulado Los diálogos del vacío, se lee una frase reveladora. La no acción del sabio es como la quietud del lago, su quietud atrae las estrellas que desean reflejarse en él. Esta hermosa metáfora ilustra claramente que cuando la mente humana cesa de agitarse y perseguir, permite que las fuerzas universales se reflejen naturalmente en ella, manifestando así los deseos más profundos sin resistencia ni esfuerzo alguno. Este mismo principio de profunda quietud interior fue conocido por los maestros del Zen, quienes describían la no acción del sabio con elegancia poética y contundencia filosófica. En uno de los relatos menos conocidos atribuidos a Bodhidharma, recopilado en un manuscrito secreto titulado La transmisión silenciosa, se afirma: la verdadera acción es aquella que surge espontáneamente del vacío absoluto de la mente. Cuando el sabio deja de actuar, permite que el universo actúe a través de él. Esta afirmación revela que la máxima eficiencia espiritual ocurre precisamente cuando se abandona toda intención consciente, dejando que la realidad actúe libremente desde el vacío primordial. En la tradición hindú, existe un concepto paralelo conocido en los Upanishads más esotéricos como Niskama Karma o la acción sin deseo. En el poco explorado Isa Upanishad, encontramos esta preciosa perla de sabiduría. Aquel que actúa sin apegarse a la acción, sin deseo alguno por el fruto, no es el quien actúa, sino la fuerza cósmica que actúa en él. Este pasaje expone claramente que la verdadera realización espiritual implica una profunda confianza en que las acciones surgen y se completan de forma natural, sin necesidad de intervención o esfuerzo consciente. Desde la tradición budista tibetana, Milarepa, uno de sus sabios menos citados, recalcó esta enseñanza cuando expresó: en la quietud absoluta, todo movimiento se vuelve perfecto. Quien busca no encuentra, quien deja de buscar es encontrado por lo que desea. Milarepa apuntaba directamente hacia la idea de que la no acción es, en realidad, la forma suprema de acción consciente, porque permite que la sabiduría innata del universo se manifieste libremente, sin resistencia. Este principio universal aparece también en las tradiciones cabalísticas más profundas y menos conocidas. En el Zohar, en uno de sus fragmentos raramente mencionados, está escrito: el sabio que no actúa abre la puerta para que la fuerza divina haga lo necesario. Su inacción permite que las cosas ocurran tal como han sido decretadas desde el principio. Este enfoque cabalístico destaca que la verdadera manifestación consciente es un proceso de cooperación y entrega absoluta a la voluntad cósmica. La tradición sufí, representada por maestros menos conocidos como Abu Yazid al-Bistami, comparte plenamente esta visión. Al-Bistami, en un texto raro conocido como El espejo del corazón, escribió: quien actúa por voluntad propia interfiere con la voluntad divina. Pero quien permanece quieto permite que Dios obre a través de él. Este pasaje enfatiza que la inacción es la forma más elevada de devoción, pues reconoce y respeta profundamente la inteligencia infinita del cosmos. Incluso en el pensamiento filosófico occidental más hermético encontramos ecos de este principio. El filósofo estoico poco citado Musonio Rufo afirmaba en uno de sus discursos recuperados recientemente: la verdadera virtud no consiste en hacer muchas cosas, sino en permitir que las cosas correctas se harán solas. Musonio veía claramente que la sabiduría consiste en no entorpecer el orden natural, sino en permitir que este orden fluya con perfecta armonía. En las culturas chamánicas de América también se preservó esta sabiduría. Un canto secreto de los chamanes Lakota declara: el hombre sabio camina por la tierra como una sombra que no deja huella. Sus deseos se cumplen porque no impone su presencia, sino que permite que todo fluya en libertad. Esta idea refuerza que el verdadero poder no está en la imposición ni en la fuerza, sino en la capacidad profunda y silenciosa de no interferir con las energías naturales del mundo. En esencia, la enseñanza central del Wu Wei o no acción del sabio es que la auténtica realización sucede cuando se abandona toda lucha por controlar y manipular la realidad. Es la profunda convicción de que el universo obedece precisamente cuando no se le exige obediencia. La acción perfecta no es el resultado de la voluntad,
sino de la armonía silenciosa y total con el flujo de la vida misma. Así, el sabio que entiende y vive el Wu Wei alcanza un estado supremo de fluidez en el que cada acción surge espontáneamente, perfecta en su esencia y resultado, libre de tensiones, de expectativas y resistencias internas. Él se convierte en el canal puro y cristalino a través del cual se manifiesta la inteligencia infinita del universo. En este punto culminante de comprensión, se revela una paradoja final y profundamente transformadora que el lector llevará consigo en su camino espiritual, resonando en la eternidad de su alma como una melodía secreta. Una verdad que no se puede expresar plenamente con palabras, pero que guía, silenciosamente, hacia la más elevada realización. El cosmos obedece únicamente al sabio que ha renunciado por completo a toda voluntad de actuar, porque comprende profundamente que en la quietud absoluta reside la acción suprema. Capítulo 9. La sombra del deseo, como la carencia se disfraza de espiritualidad. Existe en el alma humana una trampa sutil, casi imperceptible, que adopta con frecuencia el disfraz de la búsqueda espiritual. Este disfraz es tan hábil que incluso los más comprometidos peregrinos del espíritu caen en su seducción. Es la sombra del deseo disfrazado de pureza, la carencia que se viste con ropajes místicos y religiosos, ocultando su verdadera naturaleza, el profundo vacío existencial que aún no ha encontrado satisfacción. Este vacío, lejos de ser la puerta hacia la trascendencia, se convierte en prisión, precisamente por negarse a reconocer su verdadera naturaleza. En el misticismo persa, el gran poeta y sabio Hafiz advertía sutilmente contra este engaño cuando escribió en uno de sus poemas menos difundidos: en la puerta del templo se reúnen mendigos que se creen santos, claman al cielo palabras bellas, pero sus almas tiemblan de necesidad. Hafiz nos revela, con belleza y agudeza, cómo el deseo reprimido adopta fácilmente formas espirituales, fingiendo buscar iluminación cuando, en realidad, anhela desesperadamente llenar un vacío más profundo. En un antiguo manuscrito gnóstico, el Evangelio de Tomás, se encuentra una enseñanza esclarecedora sobre la verdadera esencia del deseo espiritualizado. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, moraréis en pobreza, y seréis vosotros mismos esa pobreza. Esta cita, tomada directamente del copto original, destaca con claridad que la pobreza espiritual no consiste en ausencia de posesiones externas, sino en la incapacidad interna de reconocer la verdadera identidad divina. Es la ignorancia de la propia plenitud interior la que genera la ilusión de necesidad espiritual, transformando el camino en una búsqueda interminable de algo que siempre ha estado presente. La tradición hermética añade profundidad a esta visión cuando, en el tratado raramente citado titulado La Aurora Dorada, Hermés Trismegisto declara: el deseo oculto se manifiesta bajo la apariencia de virtud y devoción. Quien ignora su propia plenitud espiritual se convierte en esclavo eterno de su búsqueda. Hermés señala directamente hacia la raíz del problema. La sombra del deseo disfrazada de espiritualidad es en realidad ignorancia. La incapacidad de reconocer que la plenitud divina es ya un hecho, no un estado futuro por alcanzar. En la India antigua, este concepto se refleja claramente en un texto poco conocido de la tradición Vedanta, el Yoga Vasista, donde el sabio Vasista dice: el anhelo espiritual es noble solo cuando brota desde la conciencia de unidad, pero si nace desde la carencia, se transforma en un fuego devorador que consume al buscador en la ilusión de separación. Aquí, Vasista aclara que la auténtica búsqueda espiritual surge de una realización previa de la unidad esencial con lo divino, no del vacío o de la falta. La espiritualidad auténtica no puede estar arraigada en la carencia, pues la carencia en sí misma niega la omnipresencia de lo divino. Incluso en los evangelios cristianos menos estudiados, como el Evangelio apócrifo de María Magdalena, encontramos esta sabiduría escondida: buscar no con hambre, sino con la certeza del banquete. Pues quien busca desde el hambre nunca será saciado, y quien busca desde la plenitud verá el rostro de Dios en todas partes. La advertencia es clara: buscar desde la sensación de carencia espiritual perpetúa la ilusión de separación, alejándonos continuamente de aquello que creemos buscar. Esta sombra espiritualizada del deseo también ha sido detectada por los maestros Zen. Un relato tradicional japonés,
recopilado en los textos del maestro Dogen en su obra menos citada Fukanzazenji, cuenta sobre un monje que meditaba con fervor durante años, pero que seguía experimentando profunda frustración. Al consultar a su maestro, este respondió con sabiduría implacable: tu error es creer que la iluminación está delante de ti, cuando en realidad está detrás, observándote desde siempre. Renuncia a tu sed espiritual y descubrirás que jamás estuviste sediento. Aquí queda claro que la sed espiritual, en sí misma, es una ilusión que nos impide reconocer lo evidente. Esta trampa se manifiesta también en las doctrinas ascéticas más radicales, que consideran la negación de deseos como la cima del camino espiritual. Sin embargo, el sabio sufí Narabi, en su poco divulgado tratado Las Revelaciones de la Meca, nos advierte sabiamente: aquellos que niegan violentamente el deseo lo multiplican en secreto. La verdadera renuncia es amar al mundo profundamente, sabiendo que todo está contenido en Dios. Esta enseñanza revela que cualquier renuncia basada en la idea de carencia solo sirve para perpetuarla en las sombras del inconsciente, creando así cadenas aún más resistentes. De forma similar, el maestro tibetano menos conocido, Longchenpa, advierte en su texto los preciosos versos del Gran Espacio: si tu búsqueda espiritual nace del vacío, solo cosecharás más vacío. Pero si surge del reconocimiento de la plenitud esencial, cada paso será un florecer. Longchenpa enfatiza la importancia crucial del punto de partida interno. La espiritualidad auténtica no niega ni reprime, sino que afirma profundamente la totalidad del ser desde un estado de abundancia interior. En el pensamiento occidental más desconocido, el filósofo alemán Jacob Boehme escribió en su obra La aurora naciente: muchos hombres persiguen a Dios con ardor, pero solo persiguen su propia hambre disfrazada. Dios no es alcanzado por el ansia, sino por el reposo en la plenitud que ya somos. Boehme señala que Dios no es un objeto que satisfacer, sino una realidad que se manifiesta en la aceptación plena del instante presente. Estas visiones diversas y coincidentes de sabios y místicos a lo largo del tiempo indican que el disfraz espiritual del deseo esconde una sombra profunda, la incapacidad de reconocerse ya completo, ya perfecto en esencia. El mendigo espiritual vive eternamente en carencia porque proyecta la plenitud hacia afuera, hacia una iluminación futura o una gracia divina siempre pospuesta. La espiritualidad auténtica, sin embargo, jamás surge de la carencia. Surge de la certeza profunda e irrevocable de la unidad esencial con la fuente divina. Cualquier intento de alcanzar algo desde la sombra del deseo solo aleja lo que se busca, porque la esencia divina jamás puede ser poseída desde la carencia, sino únicamente reconocida en la plenitud absoluta del instante presente. Al final del camino, el buscador sabio comprende esta paradoja esencial. Cuando se renuncia a buscar por necesidad, la verdadera espiritualidad emerge espontáneamente. La sombra se desvanece y la carencia disfrazada de virtud queda expuesta. El alma descubre así, con sorpresa y alivio, que no existe nada que buscar fuera, pues todo ha sido siempre suyo en la plenitud silenciosa del ser. Y es en este reconocimiento, tan sencillo como radical, donde se revela finalmente el rostro verdadero de lo sagrado, aquello que siempre estuvo aquí, completo, abundante e infinito, esperando simplemente ser visto, nunca alcanzado. Pues en la plenitud del alma, el deseo espiritual es apenas una sombra que ya no endaña. Capítulo 10. El arquetipo del mago, ser la causa sin apegarse al efecto. En las más ocultas tradiciones alquímicas se describe al mago no como un manipulador de elementos externos, sino como un maestro interior que conoce profundamente las leyes que rigen tanto lo visible como lo invisible. Este maestro es capaz de provocar cambios profundos en su realidad sin generar apego alguno al fruto de su poder. El mago ancestral, lejos de ser un simple hacedor de milagros, encarna el poder supremo de causar efectos sin vincularse emocionalmente a ellos. Así, actúa desde un centro absoluto de desapego, observando cómo su voluntad se despliega a través del mundo, pero jamás atrapado por las redes de sus propias creaciones. En el antiguo manuscrito hermético conocido como el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto revela este principio al afirmar: no te confundas, hijo mío. El verdadero poder no reside en la manipulación de las circunstancias, sino en ser la causa sin jamás identificarse con el efecto.
Esta sabiduría ancestral subraya un aspecto crucial del mago interno. El acto creador nace de un estado de consciencia tan puro y libre que no puede ser tocado por el deseo de controlar resultados específicos. El mago reconoce que el apego al resultado no solo limita el poder creativo, sino que lo aprisiona en un círculo de necesidad perpetua, alejándolo de su verdadera naturaleza ilimitada. Esta enseñanza también resuena en el famoso pero raramente citado tratado taoísta Lezi, en donde se describe a un sabio que movía montañas no con la fuerza física, sino con la sutileza de su intención no apegada. Quien verdaderamente comprende el Tao actúa sin actuar y obra sin intención. Su poder es tal que las montañas se desplazan sin esfuerzo y los mares se calman al paso de su presencia. El mensaje del sabio Lezi no solo enfatiza la importancia de la no acción, Wu Wei, sino que revela cómo la esencia del mago reside precisamente en su capacidad de dejar que los efectos sucedan naturalmente, sin reclamar para sí ninguna autoría personal. En los textos esotéricos de la cábala judía, específicamente en el Zohar, existe una enseñanza sobre el poder creador del nombre de Dios. Dice así: cuando el sabio invoca el nombre, lo hace sin interés ni expectativa. Su invocación es como la semilla lanzada al viento, libre de cuidado por su germinación, confiando plenamente en la fertilidad del universo. Esta profunda metáfora cabalística señala que la verdadera magia no surge del apego emocional al resultado, sino de la confianza absoluta en la propia naturaleza creadora del ser. El mago, en esencia, es aquel que sabe soltar la semilla de la intención sin la menor preocupación por el fruto, confiando en la inteligencia infinita que habita en todas las cosas. De manera similar, el gran maestro Sufi Rumi expresó en sus escritos menos difundidos: sé como el viento, que acaricia sin quedarse; sé como el río, que fluye sin detenerse; sé como el fuego, que ilumina sin apegarse a aquello que consume. Estas palabras poéticas captan la esencia del mago. Su poder no radica en poseer ni controlar, sino en fluir naturalmente con el movimiento espontáneo de la existencia misma. El apego al resultado es visto por Rumi como una atadura que oscurece la verdadera naturaleza del poder creador, transformándolo en una fuente de sufrimiento y limitación. Incluso en tradiciones aparentemente alejadas de estos conocimientos, como la filosofía estoica del sabio Epicteto, encontramos ecos profundos de esta misma enseñanza. La libertad absoluta proviene de distinguir claramente entre lo que está en tu poder y lo que no lo está. Tu poder reside únicamente en tu acción, jamás en el resultado. Aquí, Epicteto aclara que el sabio auténtico, aquel que posee el poder verdadero del mago, jamás depende emocionalmente de lo que sus actos generen en el mundo externo. Su realización proviene de actuar desde un estado de impecabilidad interna, no del apego a los frutos que surjan posteriormente. Estas enseñanzas no son ajenas al núcleo más profundo de la espiritualidad hindú. En uno de los textos menos citados pero más profundos del Vedanta Advaita, el sabio Gaudapada menciona en su Mandukya Karika: el sabio realizado es aquel cuya acción se diluye en el Brahman, igual que el humo desaparece en el aire, sin dejar rastro ni deseo de reconocimiento. Gaudapada subraya que el mago interior es el ser liberado, aquel que comprende que todos los efectos ocurren dentro del gran campo impersonal de la conciencia absoluta, sin que exista necesidad alguna de reclamar propiedad o mérito personal. El auténtico mago es, por lo tanto, un arquetipo espiritual y psicológico de enorme poder transformador. Es el modelo del ser humano plenamente consciente que vive desde una perspectiva de absoluta libertad interior. Es la causa que no necesita reconocimiento. Es la acción pura que fluye desde la esencia divina sin quedar atrapada jamás en los efectos que provoca. El mago es aquel que sabe perfectamente que apegarse al efecto destruye su verdadero poder, que toda acción realizada desde la necesidad de un resultado específico se convierte en prisión, y que la única manera de actuar en verdadera libertad es abandonar toda expectativa del fruto final. Este estado de desapego supremo es descrito con claridad exquisita en el místico budista Nararjuna, quien escribió en su obra poco conocida Mulamadhyamaka Karika: la acción pura es aquella que se libera de toda intención egoica, igual que el rayo del sol ilumina la tierra sin esfuerzo ni elección. Nagarjuna deja claro que la magia verdadera, el acto creativo más poderoso, es el que surge espontáneamente desde el núcleo del ser,
totalmente libre de la carga del deseo o la expectativa. Es actuar desde la plenitud absoluta, nunca desde la carencia disfrazada de intención virtuosa. La sabiduría del mago arquetípico es, por tanto, radicalmente simple en su profundidad. Quien actúa sin apego al resultado, paradójicamente alcanza el máximo poder creativo posible. El universo, al reconocer que la intención surge desde la libertad absoluta y no desde la ansiedad o el deseo egocéntrico, responde con una obediencia que parece milagrosa. Pero este milagro no es más que la expresión natural de una ley universal que solo puede activarse plenamente, desde la pureza de la no expectativa. El verdadero mago, en última instancia, descubre que no hay magia mayor que soltar todo deseo del fruto. Descubre que ser causa sin apego al efecto es, en sí mismo, la máxima realización espiritual. Es la encarnación de la libertad suprema, actuar desde la plenitud sin jamás ser encadenado por lo creado. Es habitar el instante de poder absoluto, sabiendo que todo efecto no es más que una sombra pasajera proyectada por la luz infinita de su propia conciencia. Y así, en esta quietud profunda, el mago se convierte en el misterio último, ser causa y efecto a la vez, sin jamás confundirlos, sin jamás apegarse, fluyendo libremente en el centro perfecto y silencioso desde donde nace toda manifestación. Capítulo 11. La alquimia del no esfuerzo, transformar sin intervenir. La antigua alquimia, frecuentemente mal interpretada como una simple búsqueda por transformar metales burdos en oro, siempre tuvo un sentido más profundo y sutil. Era la ciencia sagrada de la transformación espiritual. En su nivel más íntimo y misterioso, la alquimia nos habla de la conversión del alma desde su estado más denso y limitado hacia su forma más pura y radiante, utilizando el sutil arte del no esfuerzo. Esta transmutación suprema no puede ocurrir mediante el control o la lucha, sino mediante un proceso paradójicamente opuesto, la completa ausencia de intervención. El gran maestro taoísta Zhuangzi expresó esta verdad en su estilo único y enigmático al decir: el pez olvida el río cuando está plenamente sumergido en él. Así es el sabio, que transforma todo lo que toca sin hacer absolutamente nada. Esta frase, aunque en apariencia contradictoria, es un perfecto resumen del principio esencial de la alquimia del no esfuerzo. No se trata de pasividad o indiferencia, sino de un estado de profunda integración con la corriente misma de la existencia. El alquimista interno, según Zhuangzi, es quien permite que el cambio ocurra espontáneamente al renunciar a toda tentativa consciente de alterarlo. En el misterioso texto egipcio conocido como Libro de Tot, atribuido al legendario Hermes Trismegisto, se revela esta misma verdad en términos profundamente simbólicos. Quien desea transformar la piedra no debe forzar el fuego, sino volverse uno con él, hasta que la piedra misma revele su oro oculto. Esta sabiduría hermética nos dice que la verdadera transformación alquímica ocurre no mediante un acto externo, de voluntad agresiva, sino por medio de una resonancia interna tan profunda que el mundo externo no tiene más remedio que adaptarse, naturalmente, al nuevo estado interior. El alquimista espiritual no manipula las circunstancias, se convierte en la esencia misma del cambio. Este principio resuena en la antigua tradición hindú, especialmente en las enseñanzas del sabio Sri Ramana Maharshi, quien decía con una precisión admirable: cuando la mente deja de intervenir, surge naturalmente la realidad última. Maharshi describe aquí la esencia misma del no esfuerzo alquímico. Para él, la transformación verdadera no ocurre cuando la mente lucha o pretende mejorar las cosas desde la fuerza de la voluntad, sino precisamente cuando cesa su constante intervención. Solo entonces la realidad esencial emerge espontáneamente, sin esfuerzo alguno por parte del buscador espiritual. En las doctrinas secretas del budismo tibetano, particularmente en el texto conocido como el Libro Tibetano del Gran Despertar, se expresa claramente esta misma enseñanza. La iluminación sucede por sí misma cuando se abandona todo intento de alcanzarla. Esta frase señala claramente el error fundamental de la intervención constante, que no es más que la manifestación de un ego disfrazado de espiritualidad. La alquimia auténtica, por tanto, es un proceso que sucede precisamente cuando el buscador deja de buscar, cuando se permite a sí mismo ser encontrado por la verdad suprema que nunca estuvo ausente, solo encubierta por el esfuerzo excesivo de alcanzarla. En la tradición cristiana mística,
La voz del maestro Eckhart aporta otro matiz profundo a esta enseñanza cuando afirma: el alma debe desprenderse de todo querer, incluso del deseo de Dios mismo, porque sólo así Dios puede entrar plenamente. En estas palabras, Meister Eckhart revela un secreto alquímico esencial: cualquier forma de esfuerzo o deseo, incluso los aparentemente espirituales, bloquea la transformación profunda. Dios, la realidad suprema, no necesita ser alcanzado mediante la intervención constante, sino que se revela espontáneamente cuando el alma se vacía de toda expectativa y esfuerzo consciente. De forma semejante, en el gnosticismo antiguo se sostiene que la verdadera gnosis, el conocimiento supremo, se obtiene únicamente al cesar toda búsqueda intelectual o especulativa. En el Evangelio gnóstico de Tomás, Jesús dice con claridad enigmática: quien busca no debe cesar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se maravillará, y al maravillarse, reinará sobre el todo y entrará en reposo. Aunque inicialmente parezca contradictorio, este texto señala que la búsqueda auténtica solo tiene sentido cuando conduce finalmente al descanso absoluto, a la no intervención perfecta, momento en el que el conocimiento supremo puede ser realmente revelado. El no esfuerzo alquímico también encuentra eco en la filosofía zen. El maestro de G.N. escribió en su famoso tratado Svenz: la realización absoluta llega solo cuando el practicante deja de practicar, entonces, sin esfuerzo alguno, el universo se vuelve uno con su corazón. D.G.N. capta magistralmente la paradoja central de la transformación espiritual. No importa cuánto esfuerzo inicial exista en el camino, la transformación verdadera, la alquimia suprema, siempre ocurre cuando el practicante finalmente suelta todo esfuerzo y deja que la realidad esencial se manifieste por sí misma, sin intervención alguna. La ciencia alquímica del no esfuerzo no solo aparece en textos sagrados o filosóficos, sino también en metáforas poéticas más cercanas a la experiencia cotidiana. El poeta místico persa Hafez lo describió bellamente: si deseas ver la rosa florecer, no la obligues, simplemente riégala y deja que sea ella misma. Hafez señala aquí, en términos claros y accesibles, que la transformación profunda, igual que el florecimiento de una flor, nunca ocurre mediante la intervención constante o la presión externa. Es más bien un proceso orgánico, delicado, que se da naturalmente cuando se crean las condiciones adecuadas y luego se deja en paz, en manos de la inteligencia natural que impregna toda existencia. La alquimia del no esfuerzo se convierte, entonces, en una filosofía de vida profundamente liberadora. Invita a abandonar la constante necesidad de controlar, a soltar la tensión interior que genera ansiedad y sufrimiento, y a descubrir el poder oculto en permitir que las cosas simplemente sean. El alquimista supremo entiende que la transformación ocurre precisamente cuando deja de intervenir, cuando se convierte en observador silencioso y deja que la inteligencia infinita del universo haga lo que siempre ha hecho: crear armonía desde el aparente caos. La más alta realización espiritual no proviene de un acto heroico de esfuerzo constante, sino de rendirse completamente al flujo natural de la existencia, confiando plenamente en la sabiduría inherente que sostiene todo el cosmos. Como señaló Lao Tse en el Tao Te Ching, el sabio transforma el mundo sin intervenir jamás. Aquí está la esencia misma de la alquimia espiritual suprema: permitir que el universo mismo realice el trabajo sin que el yo interfiera en el proceso. Y en el silencio absoluto de esta no intervención alquímica, el sabio descubre el mayor de los secretos, que él mismo es la transformación que siempre había buscado. Al renunciar a intervenir, ha permitido que lo eterno fluya libremente a través de él, revelando así la esencia divina que siempre estuvo presente, oculta bajo las capas ilusorias del esfuerzo inútil. De esta forma, la alquimia del no esfuerzo demuestra que la transformación suprema no requiere acción alguna, solo la entrega profunda al misterio de lo que es. En esa entrega absoluta yace el poder más puro, la transformación más profunda y el secreto más antiguo, revelado ahora al alma que ha comprendido plenamente la alquimia silenciosa del no esfuerzo. Capítulo 12. El templo de la hora, el presente eterno como única puerta de entrada. Existe un templo invisible, perdido en las brumas del tiempo, que ninguna mano humana ha construido y cuyas columnas jamás fueron talladas en piedra. Este templo es el instante presente, el eterno ahora,
ese punto cerrado donde toda dualidad se desvanece y el tiempo revela su verdadera naturaleza ilusoria. Los sabios de todas las eras, desde místicos hindúes hasta gnósticos olvidados, han señalado este templo como la única puerta legítima hacia el misterio insondable del ser. Sin embargo, pocos han logrado atravesar esta entrada invisible, pues el acceso no exige esfuerzo alguno, sino una profunda rendición, una renuncia total al pasado y al futuro. En los textos sagrados de la tradición hindú, específicamente en los Upanishads, se dice que aquello que es invisible al ojo y que no puede ser atrapado por la mente es, precisamente, lo único que realmente existe, el instante presente, eterno e indestructible. Esta enseñanza ancestral, poco explorada en sus implicaciones más profundas, apunta a que la conciencia pura habita únicamente en el ahora absoluto. Cualquier intento de encontrar la verdad fuera del presente es una ilusión, un espejismo que aparta al buscador de la esencia divina que yace en el centro mismo del instante. En las páginas silenciosas de la Stavakra Gita, un texto indio antiguo que rara vez se cita por completo, encontramos la clara afirmación: tú no eres ayer, ni mañana, ni siquiera hoy, eres el instante eterno que escapa al tiempo mismo. Esta declaración directa, casi brutal en su claridad, sacude la mente de aquel que busca en el tiempo una identidad segura. El templo de la hora exige, por lo tanto, una total desnudez espiritual, un abandono radical de la idea misma de identidad anclada en recuerdos o expectativas. Quien desea cruzar su umbral debe renunciar al yo temporal y descubrir su verdadera identidad como consciencia pura, sin historia ni futuro. Este mismo concepto aparece reflejado, aunque con otra simbología, en los evangelios gnósticos perdidos de la biblioteca de Nag Hammadi. En el Evangelio de Felipe, Jesús proclama con una sutileza inquietante: el tiempo es una mentira. Quien conozca la eternidad conocerá su verdadero rostro. Estas palabras, enigmáticas en su sencillez, destacan cómo el templo del presente eterno es una revelación que pone fin a toda búsqueda. Para Jesús gnóstico, la salvación no es algo que sucede después de la muerte o en un futuro distante, sino un despertar instantáneo, accesible aquí y ahora, en el reconocimiento consciente del instante como la única realidad verdadera. También los antiguos sabios taoístas hicieron de este templo invisible el eje central de su sabiduría. En un fragmento poco conocido del Huao Qin, atribuido a Lao Tse, se dice: si buscas el Tao fuera de la hora, jamás lo encontrarás. No hay sendero que conduzca al Tao, pues el Tao es eternamente presente, siempre accesible, invisible solo para aquellos que miran lejos. Lao se revela con esta enseñanza que el templo sagrado de la hora no requiere peregrinajes externos ni largos años de búsqueda espiritual. Está eternamente disponible, pero permanece oculto detrás de la inquietud de la mente, que siempre busca fuera, siempre espera algo más allá del presente. En una línea sorprendentemente similar, el maestro sufí Ibn Arabi escribió en su monumental obra Fusus Alitam: la presencia divina solo puede encontrarse en la respiración actual, no en la pasada ni en la futura. Quien atrape este secreto respirará eternidad. Ibn Arabi añade un matiz vital a la sabiduría de la hora: la respiración es la metáfora más clara del presente eterno, ya que cada inhalación y exhalación sucede estrictamente en este momento. La respiración consciente, dice el maestro sufí, es la llave oculta que abre la puerta al templo invisible del presente eterno. Pero si la puerta es tan accesible, ¿por qué resulta tan difícil cruzarla? Aquí encontramos una respuesta en la sabiduría del maestro budista Zen Huangpo, quien en sus tratados sobre la transmisión de la mente sostiene: no existe obstáculo mayor para la iluminación que el deseo mismo de alcanzarla, pues la iluminación no es más que el pleno reconocimiento del instante presente, libre de toda intención. El deseo de entrar en el templo de la hora es, paradójicamente, lo que impide atravesar su umbral. Querer estar presente es ya un acto de resistencia al presente. Solo cuando desaparece cualquier esfuerzo consciente, el buscador se encuentra mágicamente dentro del templo, libre y completo. En las tradiciones herméticas de Occidente, particularmente en el olvidado tratado alquímico conocido como el Jardín de las Granadas de Basilio Valentín, el presente eterno es simbolizado por la piedra filosofal, cuyo poder radica en su simpleza radical. El instante presente es la piedra oculta,
Quien la sostiene sin esfuerzo transmuta inmediatamente el plomo en oro. Aquí, el alquimista revela que la transformación espiritual suprema no depende de rituales complicados ni fórmulas complejas, sino del simple acto de presencia absoluta. La entrada al templo de la hora es la piedra filosofal interna, la joya que transforma instantáneamente la conciencia ordinaria en divina. También encontramos ecos de esta enseñanza en la poesía mística persa de Omar Khayyam, quien escribió: «En este instante reside toda la eternidad, quien bebe plenamente de la hora saborea el vino del infinito». El vino místico del que habla Khayyam no es otro que la plena inmersión en el instante actual, el único lugar donde el espíritu encuentra la libertad absoluta. Este vino espiritual no embriaga, sino que despierta, revelando el templo eterno de la hora como el único espacio sagrado. La sabiduría perenne coincide una y otra vez en señalar el instante presente como la única puerta real hacia lo divino, hacia la trascendencia total. Pero esta verdad solo puede ser reconocida desde la quietud profunda del ser que renuncia definitivamente a la ilusión del tiempo lineal. Así, entrar en el templo de la hora implica despojarse de la identidad personal anclada en el pasado y abandonar las ilusiones que esperan cumplimiento en un futuro siempre evasivo. Finalmente, comprendemos que este templo invisible no es un lugar al que podamos ir, más bien, somos nosotros quienes debemos convertirnos en el templo mismo, encarnando plenamente la eternidad del instante presente. Y al hacerlo, descubrimos que nunca hubo otro lugar al que ir, otro momento al que llegar. Solo existe este ahora eterno, infinito y pleno, que siempre ha estado esperando en silenciosa paciencia nuestra llegada. Aquí yace el misterio revelado, el secreto más profundo, que la puerta nunca estuvo cerrada, sino que fuimos nosotros quienes nos negamos a entrar. La entrada al templo de la hora es una rendición total a la realidad presente, y esta rendición no es otra cosa que la eternidad consciente, observándose a sí misma desde siempre en un único instante. Y en este reconocimiento supremo, finalmente, todo se detiene, todo se revela y todo se ilumina. Capítulo 13. El doble silencioso, el desdoblamiento del tiempo y el pacto con el futuro. En lo profundo del alma humana, en la quietud absoluta de la noche, existe una figura que nos observa en silencio desde el otro lado del espejo del tiempo. Esta figura, descrita en diversas tradiciones con términos dispares pero siempre coincidentes en esencia, es el doble silencioso, aquel ser que habita en la frontera entre el presente y el porvenir. Esta presencia, intangible y enigmática, es quien recorre anticipadamente los senderos del futuro, mostrándonos aquello que aún no ha ocurrido, pero que ya existe en la eternidad del instante. Para comprender plenamente el misterio del doble silencioso, es necesario adentrarse primero en los pliegues más sutiles del tiempo. El físico Jean-Pierre Garnier Mallet llamó a este fenómeno el desdoblamiento del tiempo, postulando que cada individuo posee un yo cuántico capaz de transitar por distintas realidades, explorando potenciales futuros mientras dormimos o permanecemos en estados meditativos profundos. Esta idea aparentemente moderna tiene resonancias antiquísimas que pueden encontrarse en textos mucho más remotos, como en los papiros egipcios, donde el Ka, el doble invisible del individuo, visitaba los mundos venideros durante el sueño para traer mensajes y advertencias del porvenir. En el desconocido manuscrito hermético conocido como el Liber Tempus, atribuido a un discípulo anónimo de Hermes Trismegisto, se lee con claridad: todo ser humano tiene dos cuerpos, uno es visible y transitorio, el otro invisible y eterno. Es este segundo cuerpo quien viaja hacia el futuro en busca de respuestas que el primero jamás podrá conocer. Esta afirmación esclarece el sentido místico del doble silencioso, quien en la quietud de la conciencia se adelanta, trazando pactos invisibles con versiones futuras de nosotros mismos. Este fenómeno fue también intuido por Carl Gustav Jung cuando habló del concepto de sincronicidad, definiéndola como la coincidencia significativa de eventos que están conectados no por una causalidad común, sino por un vínculo más sutil, invisible y eterno. Aunque Jung no mencionó directamente al doble, su teoría abrió la puerta al reconocimiento de que algo en nuestra conciencia opera fuera de los límites temporales. Un día silencioso que, desde la sombra del futuro, mueve hilos que la mente racional no logra entender por completo.
Los maestros toltecas, en la tradición transmitida por Carlos Castañeda en su libro menos citado, El arte de ensoñar, también se refirieron al doble con palabras inquietantes y certeras. Tu doble no es una ilusión ni un fantasma, es tu aliado en la tarea más importante. Adelantarse en el tiempo para encontrar respuestas antes que las preguntas sean formuladas. Para los antiguos toltecas, aprender a comunicarse con este doble significaba convertirse en dueños del destino, capaces de moldear el futuro con claridad, precisión y serenidad. De manera similar, en un manuscrito olvidado del sufismo místico atribuido al sabio Inata Aya, se menciona esta conexión secreta con el doble. Cuando duermes, tu alma abandona la cárcel de tu cuerpo y visita el jardín del mañana, trayendo consigo fragancias y advertencias para el día siguiente. Aquí el pacto con el futuro es expresado en forma poética, insinuando una comunicación constante pero sutil entre el yo presente y el doble que explora incansablemente las realidades por venir. Para acercarse conscientemente a esta realidad, es imprescindible silenciar el ruido interno, abandonar las proyecciones del pasado y las ansiedades del futuro inmediato. Solo en este silencio perfecto se produce la comunicación con el doble, cuya existencia, aunque intangible, se torna indudable cuando empiezan a aparecer coincidencias tan precisas que desafían toda lógica racional. Estas coincidencias no son sino el resultado del pacto secreto que hemos tejido en sueños con ese yo cuántico, nuestro doble silencioso, cuya misión consiste en orientarnos sutilmente hacia la realización más profunda de nuestro ser. En textos budistas tibetanos, como el poco explorado tratado titulado Bardo Todo el Sutra Menor, se afirma: en sueños, tu yo futuro viene a encontrarte para enseñarte el camino antes de que tus pies lo recorran. Quien aprenda a escuchar esta enseñanza vivirá con la certeza de que camina por un sendero ya conocido. Esta enseñanza conecta la sabiduría oriental con la intuición científica moderna sobre el tiempo, mostrando cómo el conocimiento del doble es universal, aunque se exprese con símbolos diversos según las culturas. También en los evangelios gnósticos, específicamente en un fragmento escasamente citado del Evangelio de Tomás, Jesús proclama: cuando las dos partes se harán una, cuando reconozcas al otro que vive dentro de ti y le permitas adelantarse a tu vida, el reino estará aquí. Esta frase revela el poder espiritual que surge de aceptar plenamente la existencia del doble y permitirle realizar su tarea silenciosa, abriendo así la puerta a una vida más plena, certera y armoniosa. Sin embargo, esta relación no debe entenderse como una delegación de la responsabilidad individual al destino o a fuerzas externas. Más bien, se trata de un pacto consciente entre la mente actual y la mente futura, un reconocimiento profundo de que nuestro ser es mucho más extenso que la limitada conciencia cotidiana. Al establecer una relación consciente con este doble silencioso, el ser humano no solo anticipa soluciones prácticas a problemas cotidianos, sino que también accede a una sabiduría profunda, capaz de iluminar los aspectos más ocultos de su existencia. El alquimista Paracelso, en sus escritos menos conocidos, también señala: en las horas silenciosas de la noche, tu ser invisible viaja hacia el futuro, trayendo consigo las semillas que habrán de fructificar mañana. Aprende a reconocer estas semillas y cultivarás con éxito el jardín de tu destino. De esta forma, Paracelso entrega otra clave esencial para entender este pacto secreto con el futuro. Cada visión, sueño o intuición recibida del doble es una semilla que debe ser cuidada conscientemente, pues representa una alianza profunda y sagrada con el tiempo por venir. Finalmente, aceptar al doble silencioso implica una rendición humilde y sabia a la idea de que no estamos solos ni desconectados en el fluir del tiempo. Nuestro ser es multidimensional, viviendo simultáneamente en distintos niveles temporales, y la consciencia de esta multidimensionalidad nos hace libres, completos y profundamente sabios. Cuando finalmente reconocemos la existencia de este doble silencioso y establecemos conscientemente un pacto con él, dejamos de temer al futuro. Comprendemos entonces que cada instante presente es el resultado de un acuerdo previo, un pacto invisible hecho en silencio, en la quietud más absoluta de nuestro ser. Es allí, en esa certeza callada y profunda, donde reside la verdadera libertad, saber que el futuro no es incertidumbre, sino el cumplimiento exacto y silencioso de una promesa que nosotros mismos, desde la eternidad, hemos sellado. Capítulo 14. El yo que se basta a sí mismo,
la autoexistencia como llave de lo milagroso. En la penumbra serena que precede al alba, cuando las estrellas se disuelven lentamente en el abrazo silencioso del cielo, el alma puede descubrir la verdad más sublime y paradójica de todas. Nada externo es necesario para completar lo que ya está entero por sí mismo. Esta revelación, que ha atravesado los siglos desde los textos védicos más antiguos hasta las palabras olvidadas de místicos medievales, nos recuerda la naturaleza autoexistente del ser, cuya sola presencia basta para engendrar lo milagroso. La autoexistencia, esta plenitud intrínseca del ser, es un concepto difícil de aceptar por la mente condicionada a buscar constantemente su completitud en el afuera. Sin embargo, la más profunda sabiduría siempre ha señalado, con palabras claras y veladas al mismo tiempo, que todo lo que necesitamos está contenido en el núcleo mismo de nuestra existencia. Dentro de ti está la fuente y el origen de todas las cosas, anuncia una inscripción hallada en el antiguo templo órfico de Delfos, resonando aún como un eco lejano de una verdad atemporal que las sociedades modernas han preferido olvidar. En las enseñanzas de Nisargadatta Thammarat, el sabio contemporáneo cuyo mensaje mantiene la pureza áspera de las tradiciones más antiguas, se encuentra la misma afirmación envuelta en palabras penetrantes: todo lo que necesitas ya está contigo. Eres aquello que buscas. Tu existencia no depende de ninguna circunstancia externa, pues eres existencia en sí misma. Esta declaración, aunque en apariencia simple, sacude profundamente la mente que se aferra desesperadamente a espejismos externos, buscando fuera aquello que siempre estuvo dentro. Tal principio también emerge en los escasos fragmentos del misterioso tratado gnóstico llamado el Evangelio de la Perfección, descubierto en Nag Hammadi pero frecuentemente ignorado por estudiosos e investigadores. Conoce el que está en tu interior y todas las cosas se te revelarán espontáneamente, pues quien se conoce a sí mismo conoce la totalidad. Aquí la autoexistencia es expresada como una llave secreta, cuya posesión disuelve todas las puertas ilusorias que separan al hombre del reino de lo milagroso. Las enseñanzas taoístas, especialmente en las frases más silenciosas del maestro Chuang Tzu, también susurran este mismo secreto con belleza conmovedora. El hombre realizado es aquel que ha reconocido que no necesita nada más allá de sí mismo. La existencia le fluye sin esfuerzo, y el mundo se pliega ante él sin resistencia, como si todas las cosas hubieran estado esperando su despertar. Chuang Tzu expresa la autoexistencia con una naturalidad sutil, dejando entrever que en el reconocimiento de esta realidad yace el poder de la manifestación espontánea y milagrosa, libre de esfuerzo y carencia. Del mismo modo, el maestro sufí Bayazid Bastami proclamó en uno de sus discursos más raros y menos citados: «Busqué a Dios en todas partes, en todos los cielos y todas las tierras, pero finalmente descubrí que Él era yo mismo en la quietud más profunda de mi ser». En estas palabras, Bastami revela cómo la autoexistencia no es solo la llave del milagro, sino también la culminación última de la búsqueda espiritual, un retorno completo al centro, donde la dualidad de buscador y buscado desaparece, dejando solo una presencia eterna que es suficiente en sí misma. Pero, ¿qué implica realmente reconocer esta autoexistencia? ¿Cómo podría transformar concretamente nuestra experiencia cotidiana del mundo? Para entender esto, debemos explorar brevemente el concepto del milagro desde su raíz más auténtica. Según la enseñanza esotérica del rabino medieval Isaac Luria, en un texto poco conocido titulado El sendero oculto de la creación, un milagro no es la violación de las leyes naturales, sino la consecuencia directa de la autoexistencia divina que mora en cada ser. Al reconocer que somos existencia autosuficiente, lo que llamamos milagroso se revela como el estado natural del alma. Aquí encontramos la clave del poder que encierra la autoexistencia. Reconocer nuestra autosuficiencia espiritual es despertar al hecho de que, en esencia, somos creadores de nuestra realidad. De esta comprensión profunda surge la verdadera magia, la capacidad innata del ser para generar acontecimientos sin depender del esfuerzo, del deseo desesperado o de la validación externa. El milagro deja así de ser una excepción para convertirse en la regla básica de quien vive desde la autoexistencia. Esta sabiduría puede encontrarse igualmente en los versos de los Upanishads, especialmente en el olvidado pasaje del Mundaka Upanishad, que afirma con precisión ancestral: quien reconoce su propia esencia no pide a ningún dios ni fuerza superior.
se convierte él mismo en la fuente y en la manifestación de cuanto existe. Esta declaración contundente hace eco a través del tiempo, desafiando cualquier idea de dependencia espiritual y subrayando la potencia radical de la autoexistencia. En la tradición chamánica tolteca, don Miguel Ruiz también aludió indirectamente a este principio al decir: el mundo es un espejo, pero quien sostiene ese espejo eres tú. Cuando finalmente lo entiendes, no buscas reflejos externos porque eres consciente de que toda realidad emana desde tu propia existencia. Aquí se confirma nuevamente que en la autoexistencia reside la capacidad milagrosa de dar forma al mundo sin la necesidad de mendigar nada al destino. Finalmente, quizás la expresión más mística y poderosa de la autoexistencia provenga de Mester Eckhart, quien en sus sermones menos citados afirmó de forma tajante y sublime: Dios es la existencia pura, y el hombre que comprende esto reconoce que no necesita nada, pues su existencia es ya Dios manifestado. En esta declaración radical yace la esencia última de todo lo dicho hasta aquí. Descubrir la autoexistencia no es solo descubrir nuestra suficiencia, sino también nuestra divinidad intrínseca. Cuando finalmente se abraza esta verdad, el alma comprende la inutilidad de seguir buscando en lo externo aquello que desde siempre ha habitado dentro de ella. El milagro entonces no es algo que ocurre excepcionalmente, es el flujo natural del universo a través del ser que se sabe autoexistente. Así, en la quietud de este reconocimiento profundo, todo deseo se calma, toda carencia se desvanece y toda resistencia se disuelve. Al comprender que la llave del milagro es simplemente reconocer que ya somos todo aquello que podríamos desear, no queda más que vivir en la pura celebración de la existencia. Porque, en última instancia, el verdadero milagro es despertar cada mañana sabiendo que la existencia misma, en su pura y desnuda belleza, se basta a sí misma eternamente. Capítulo 15. Más allá de la ley, cuando ya no obedeces, todo te obedece. En la profundidad misteriosa del saber antiguo, resonando desde manuscritos olvidados hasta doctrinas secretas, yace oculta una paradoja esencial, cuyo enigma ha seducido y confundido por igual a sabios y buscadores desde el amanecer de la conciencia humana. Se trata del momento sublime en que la obediencia a cualquier ley externa deja de ser necesaria, y el ser, por fin emancipado, descubre que es el universo quien ahora le obedece. Este instante de iluminación, descrito de múltiples maneras en diversos textos sagrados, señala la consumación de una travesía espiritual profunda, un retorno definitivo a la soberanía absoluta del yo. En el oscuro papiro hermético conocido como la Revelación de Hermes a Asclepio, se lee una sentencia que pocas veces es citada pero que, no obstante, guarda una riqueza excepcional en su concisión. Cuando el sabio deja de obedecer la ley de los hombres y la ley del mundo, los hombres y el mundo se inclinan naturalmente ante él, reconociendo en su silencio la voz del Creador. Esta frase, encontrada en fragmentos que apenas sobrevivieron al fuego de las persecuciones religiosas, revela el núcleo fundamental del despertar espiritual supremo, la realización definitiva de que toda ley externa es solo un reflejo pasajero del poder más profundo que habita en el interior del ser humano. Y es precisamente aquí, en la anulación consciente y liberadora de la necesidad de obedecer, donde se halla el secreto último del poder espiritual. El místico tibetano Padmasambhava, conocido en Occidente apenas a través de fragmentos recogidos por sus discípulos y preservados en monasterios inaccesibles, expresó esta paradoja de manera extraordinaria: aquel que supera toda regla, toda enseñanza y toda doctrina es reconocido por los dioses mismos, quienes se postran ante él para servirle. Porque en él han visto la suprema libertad de la que todas las leyes proceden. Este pasaje sorprendente y casi herético para las doctrinas ortodoxas no es una invitación al caos, sino al reconocimiento radical de la autoridad interna, aquella esencia soberana que no necesita leyes, porque es en sí misma la fuente de toda ley. Esta revelación encuentra ecos también en textos cristianos censurados por la Iglesia, como los escritos del monje medieval Meister Eckhart, quien afirmó con peligrosa claridad: el alma verdaderamente liberada no sigue ley alguna, porque ella es, en su naturaleza divina, la creadora de leyes y mundos. Eckhart comprendió que, al trascender el apego a doctrinas y mandamientos externos, el ser alcanza un estado supremo desde el cual puede observar cómo la realidad misma se somete a su voluntad silenciosa, no porque se haya impuesto con violencia o esfuerzo, sino porque ha reconocido finalmente su unidad absoluta con la fuente creadora del cosmos.
en los textos más reservados de la tradición cabalística, especialmente en el olvidado tratado llamado Sefer HaGilgulin, el rabino Isaac Luria insinúa también esta profunda verdad con un matiz aún más atrevido. Cuando comprendas que toda ley, mandato y obligación existe únicamente para guiarte hacia el punto donde ya no necesitas guía alguna, habrás entrado en el verdadero dominio de Dios. Allí descubrirás que ya no obedeces, sino que eres obedecido. Luria, al escribir estas palabras reservadas solo para iniciados avanzados, mostró claramente que el objetivo último de toda disciplina espiritual es liberarse finalmente de ella. Esta misma idea, descrita poéticamente en los versos escasos pero poderosos del poeta sufí Rumi, adquiere un tono aún más desafiante. He viajado tanto hacia Dios que finalmente me he perdido en Él, y ahora el universo entero viaja hacia mí. En estos versos simples pero abrumadoramente profundos, Rumi indica que al renunciar al sometimiento a cualquier ley externa, el alma se reconoce a sí misma como Dios encarnado y, por lo tanto, como la fuente última hacia la que todo gravita naturalmente. Sin embargo, alcanzar este estado de no obediencia no es una rebeldía vana ni una negación egoísta de la realidad. Es más bien un reconocimiento lúcido y absoluto de la realidad más profunda, que toda ley existe solo para llevar al alma hasta el borde del misterio, al punto donde reconoce su naturaleza divina intrínseca. El filósofo y alquimista medieval Paracelso, en un fragmento poco conocido pero crucial de sus tratados, sostiene: el verdadero mago no es quien obedece a las leyes del cosmos, sino aquel al que el cosmos obedece, porque ha visto más allá de todas las leyes el rostro oculto de su propio espíritu inmortal. Aquí Paracelso desvela claramente el fundamento alquímico de esta verdad. Quien conoce su esencia más profunda deja de ser un súbdito y se convierte en soberano absoluto del reino invisible. Este conocimiento profundo de la autoautoridad ha resonado también en los textos antiguos del taoísmo, especialmente en la enseñanza enigmática del maestro Lietzu. El sabio no obedece nada ni a nadie, pero todas las cosas lo obedecen espontáneamente, reconociendo en su quietud la fuerza suprema de la que nacieron. Lietzu reconoce así que la autoridad última sobre la realidad no proviene de imponer una voluntad, sino de permitir que la voluntad universal fluya sin resistencia desde nuestro propio centro. Al dejar atrás la obediencia a normas, dogmas o doctrinas, el ser humano se alinea naturalmente con la ley cósmica más profunda, la ley que surge espontáneamente de la conciencia despierta. Y esta es, precisamente, la culminación suprema del viaje espiritual descrito en todas estas páginas. Cuando el alma se libera definitivamente del yugo de la obediencia, cuando abandona incluso la ley espiritual más sutil, encuentra inevitablemente que el cosmos entero se dobla ante su presencia iluminada, no en un acto de sumisión servil, sino en un gesto natural de reconocimiento ante la suprema libertad alcanzada. Entonces, parado en la cumbre radiante de esta revelación, el alma entiende que ha cruzado más allá de la ley misma, que ha dejado atrás el camino del discípulo para ocupar su verdadero lugar como maestro del universo. Ya no necesita pedir ni obedecer, porque ahora es escuchado en el silencio infinito del cosmos, que solo esperaba que recuperase su legítima soberanía. La paradoja sublime queda entonces revelada en plenitud. Cuando ya no obedeces, todo te obedece, pues ahora has reconocido tu esencia divina original, aquella que nunca pudo someterse ni ser sometida, porque siempre fue, desde el principio, la única y verdadera autoridad. Y así, al disolverse en este entendimiento profundo, ya no hay leyes externas que cumplir, ni caminos que seguir, ni maestros ante los cuales postrarse. El universo entero, reconociendo en ti al ser uno y eterno, te sirve silenciosamente, y tú, libre finalmente de toda obediencia, caminas por la existencia con el poder absoluto que concede saber que no necesitas nada más allá de tu propio yo eterno. Este, y solo este, es el verdadero despertar.